Gracias sublimes, perfecto es su amor. Okay, are you ready? ¿Están listos? You're not fast asleep. Is ¿No everybody están here? dormidos? Okay. One of the things that we struggle in this season with Una de las cosas con las cuales luchamos en la estación is absent fathers. es padres ausentes. I'm talking about true fathers. Estoy hablando de verdaderos padres. One of the biggest problems in the world today is the spirit of orphan. Uno de los problemas más grandes en el mundo es el espíritu de huérfanos. There's many orphans. Hay muchos huérfanos It's because of the lack of fathers. debido a la falta de padres. I'm talking about true fathers Estoy in the hablando de verdaderos natural padres en lo natural, as well as in the spirit. así como en lo We need espiritual, spiritual fathers. con padres espirituales. And one of the problems that we have is that we see that men becomes all the more feminine. Y vemos que hombres se vuelven como más femeninos I hate homosexuality. y odio la homosexualidad. Yes. If you want to know who you are, Si quieres saber quién eres, just pull down your pants and look bájate down. los pantalones y míralo. Then you know. Entonces sabrás. That's it. Eso es así. And then be. Y luego sé. But people struggle. Pero la gente lucha. Men have become females. Los hombres se vuelven femeninos. Can I read you a scripture? ¿Te puedo leer una escritura? And you're not going to be upset with me. ¿Y no te vas a enojar conmigo? Okay, I'm not going to read it. Some of you I've never met, Algunos de ustedes, algunos nunca han encontrado. but how many of you know the apostolic is a straight word? Es una palabra directa, lo It's apostólico. very direct. Es muy directo. It doesn't beat around the bush, doesn't make stories. It No, speaks no what it cuenta is. historias, no anda como dando vueltas. Sí. Um, can I be a little bit vulgar? ¿Puedo ser un poco vulgar? Okay. Oh, listen, I do nothing outside of Scripture. No hago nada fuera de las escrituras. I'm going to read you Scripture. Le voy a leer una escritura. It's in the Bible. Está en la Biblia. Watch this. Mire, And you translate exactly. y lo traduzco exactamente. If a man's testicles are crushed, Si los testículos de un hombre son aplastados or his penis is cut off, o su pene es cortado, he may not be admitted into the assembly of the Lord. puede no ser aceptado en la asamblea del Señor. It means you're not allowed in the presence of the Lord. Significa No. que no está permitido en la presencia del No, Señor. now, what it means that your testicles are crushed, Lo que significa que los testículos son aplastados, it means there's something lacking in your manhood. hay algo que falta en tu humanidad, en tu hombría. It means there's something wrong with your manhood. Hay algo malo en tu hombría. And part of that, what I can link it to is you find men that has no backbone. Y encontramos partes, esto They está have guiado, no integrity. está liderado, unido a que hay hombres que no They don't tienen take carácter, no tienen integridad, responsibility. no toman responsabilidad, They are irresponsible. son irresponsables, They are not doing what is right. no están haciendo lo que es correcto, They are struggling with righteousness. están luchando con la rectitud. Righteous means to do what is right. Rectitud significa hacer lo que es correcto. That's a slack and a weak person. Es una persona como haragana y débil. It means you cannot perform. No puedes desarrollar. There's no action. No hay acción. There is no living up to your true identity. No es vivir en base a la verdadera identidad. And we find a ese that a lot estándar. of men have become like that. They're weak. Y encontramos que muchos hombres son así, son They do débiles bad business. y hacen malos negocios. Their yes is not their yes and their no is not their no. Y el sí no es sí y el no no es no. They have no integrity. No hay integridad. There's no, I say backbone, it means you're strong. Y no hay fortaleza, no hay carácter Men have fuerte. lost their strength. Han perdido su fortaleza. They become weak. Se vuelven débiles. I hate weak men. Yo odio hombres débiles.
And the Bible talks about these men. They cannot even enter the assembly of the Lord. Ni siquiera pueden entrar a la congregación del Señor. Then he talks about they have no penis. Luego dice que no tienen pene. It means they do not have the ability No tienen la habilidad to produce sons. para producir hijos. There's En many otras pastors palabras, hay muchos pastores that does not have the ability to que no produce tienen sons. la habilidad de producir hijos. They don't have the ability to father. No tienen la habilidad de ser It's padres. like a mothering spirit. Es como un espíritu de They want maternidad. to pat and pie. They want to mother people the whole time. Quieren ser, They're not strong fathers. dar una maternidad todo el tiempo. No son padres fuertes. And the problem in the season is Y el problema en la estación es this is it. Men are suffering from crushed masculinity. los hombres están sufriendo de una aplastada masculinidad. They have been kicked between their legs. Han sido golpeados entre medio de sus piernas. Yes. And their actually anatomy may be in place. The actual anatomy Yes, la verdadera anatomía está en su lugar. might be intact. Puede estar intacta. But because of poor fathering, Pero a causa de una pobre paternidad, their manhood did not develop. su hombría no se desarrolló. And the Lord says those cannot enter the kingdom of Y el God. Señor dice, no pueden entrar al reino. I know this is vulgar, Sé que esto es vulgar, but it's true. pero es verdad. That's one of the things that we are struggling with today. Esta es una de las cosas que luchamos hoy. As men are not men. Es que los hombres no son hombres. The fathers that are supposed to be fathers are not fathers. Los padres que supone que tienen que ser padres no They are son men padres. with damaged goods. Son hombres con dañados órganos. They're damaged. Están dañados. And the Lord says you cannot even enter the assembly. Y dicen no pueden entrar ni siquiera a la asamblea. So we must pray for fathers. Así que tenemos que orar por That padres. God would raise up godly Que fathers. Dios levante padres divinos. Men that can function, Hombres que puedan that can funcionar, produce sons, que puedan producir and hijos raise them up to become fathers. y levantarlos para convertirse en This padres. is a problem all over the world. Este es un problema en todo el mundo. But I find especially in certain countries you have more of this manifesting. Pero This encuentro en especiales países que se manifiesta más. But the fact is that God has to raise. That's why we need fathers. Por eso necesitamos padres. Because a father will teach you to be a father. Porque un padre te enseñará a ser padre. One of the reasons sons become damaged Una de las razones por las cuales los hijos son is dañados because they don't have fathers in their lives. porque no tienen padres en sus vidas. Fathers that can teach them to be men. Padres que les enseñen a ser hombres. Men that treat their families right. Hombres que traten a sus familias correctamente. Men that treat their wives right. Que traten a sus esposas That correctamente. bless their wives. Que bendigan a sus That take care of esposas. their Que wives. cuiden de sus That treat esposas. them like the queen of their heart. Que la traten como la reina de sus That treat corazones. their wives the way that Christ would treat his Y church. que la traten como Cristo trataría a su That iglesia. cover them, Que la uphold cubran, them, que la teach them, sostengan, que la guide enseñen, them, que la lead guíen, them, que la provide for lideren, them. que le provean. That's what we need in the church. Eso es lo que necesitamos en la We need to see iglesia. that in the natural manifest, Necesitamos en lo natural que se and we need to see that in manifieste the spiritual manifest. y verlo también en lo We espiritual que need se to see manifieste. godly marriages. Necesitamos ver matrimonios divinos. I've got a godly marriage. Yo tengo un matrimonio divino. I thank God for my wife, Le agradezco a Dios por mi but I'm a good esposa. husband to her. Pero soy un buen esposo I'm a para ella. very good husband to Soy un her. muy buen esposo para A ella. very, very good husband to Un her. muy buen esposo para ella. Yes. I love her more than I love myself. La amo a ella más de lo que me amo a mí mismo. I can prove this to you. Se los puedo probar. You look at me so strange. Me miran tan extrañamente. Okay, it's okay. Why don't you repeat what I say? Ok. You're damaged. No, you didn't. You were fast asleep. ¿Por qué me miran de esa manera? Okay. I'm going to speak to you. Yes. You didn't say the scripture. Yeah. Deuteronomio 23:1. Okay. Now, be very careful to go preach that in your church. You might empty your church. Sea muy cuidadoso de no predicarlo en su iglesia, pueda vaciarla. Take the men one side and talk to them. Hable con los hombres por una parte a un costado y hábleles. But sometimes it's good for the men to know that the women also know. Pero a veces es bueno que para los hombres sepan que las mujeres también lo saben. Yes. So you can put pressure on him. Para ponerle presión. Okay.
I want to talk to you about the economy of grace, Les quiero hablar de la economía de la gracia, because you spoke about City Church porque hablamos de iglesia, and you ciudad, spoke about Household of Faith, y hablamos de casa de fe, and I want to show you not everybody y les quiero mostrar que no todos, can. We all function at different levels, todos funcionamos en diferentes niveles. and I want to just talk to you a little bit about the economy called grace. Y quiero hablarles de la economía llamada Now, I gracia. know we are saved by grace, Sé que somos salvos por gracia and that we stand in God's grace, y que nos paramos en la gracia de Dios. and we don't only have access to grace, No solo tenemos acceso a la gracia, but that grace becomes the very environment in which we exist. sino que la gracia se convierte en el mismo ambiente en el cual existimos. You'll have to concentrate now, Tienen que concentrarse ahora, because I'm going to use words that's going to be that you have to concentrate. porque voy a usar palabras que se tienen que concentrar. So we live in the environment of grace. Así que vivimos en un ambiente de gracia. Grace is the molecular structure La gracia es una estructura molecular of our spiritual constitution. de nuestra constitución espiritual. So our spiritual makeup Así que nuestra consists of configuración grace. espiritual consiste de Every gracia. part of our being is constituted by grace. Cada parte de nuestro ser está constituida por Now, gracia. I know many of you say, well, I think many of you, I know you think you know what grace is. Yo sé que muchos de ustedes piensan que saben lo que es la gracia. Grace is the unmerited favor of God. Gracia es el favor inmerecido de Dios. And the problem with this message is this. Y el problema de este mensaje Many es people have esto, overemphasized this message, que mucha gente ha sobreenfatizado este where mensaje. people can live any way they want to, Que la gente puede vivir de la manera que and the quieran, grace of God will be there to save que them. la gracia de Dios estará con ellos para That's salvarlos. shallow. Pero eso es Many times superficial. there's such shallow understanding of the scripture. Muchas veces hay tanta superficialidad And we en have las to go into the escrituras Greek and the Hebrew que tenemos que ir al griego y al hebreo to discover the deeper meanings of what God is saying. para descubrir los profundos significados que Dios está Now, there's hablando. many definitions to grace, Hay muchas definiciones para la and one gracia. of them is yes, the unmerited favor of God. Y una de esas definiciones es el favor inmerecido But de that's Dios. actually an oversimplification of grace. Pero es una sobresimplificación de la gracia. And as I said, there's many different definitions, but let me give you one that I like. Como le he dicho, hay muchas definiciones, pero déjeme darle una que a mí me gusta. It is a substance Es una sustancia from another realm de otra esfera that gives us an unfair advantage. que nos da a nosotros una ventaja injusta. Yes, Sí, that sounds wonderful. esto suena Are you with maravilloso. me? ¿Están conmigo? Okay. Now, while that meaning is true, Ahora, número 2, it does not at all suggest the profundity, the depth of that word. no sugiere la profundidad ni la profundidad de esa palabra. Now, Paul uses two words to describe grace. Ahora, Pablo usa dos palabras para describir la He uses the gracia. word charis Usa la palabra charis and the word doma. y la palabra doma. Now, charis speaks of the benevolence or the generosity of the one who gives us things. Ahora, charis habla de la generosidad o de la benevolencia de alguien que nos da cosas. It is the act of somebody Es el acto de alguien who selflessly gives a gift that you cannot put a price tag to. que da de manera altruista un regalo o un don al cual no le podemos poner un precio. For God so loved the world that he gave Porque Dios amó tanto al mundo que dio his only begotten son. a su His unigénito only. hijo, His only. a su único. So how can you put a price tag on that? ¿Cómo le puedes poner un precio a That's eso? grace. Eso es gracia. So that's God's grace. Esa es la gracia de Dios. Are you with me? ¿Están So conmigo? God will give you things Así que Dios te va a dar that are cosas so precious que son tan preciosas that you cannot put a price tag que no to. le puedes poner un precio a And you eso also didn't deserve it. y que tampoco lo mereces. That's grace. Eso es gracia. Now watch this. Ahora mire esto. The word doma La palabra doma has to do with the inner nature of the gift. tiene que ver con la naturaleza interna del don. Doma comes from the word domata La palabra doma viene de la palabra domata or the word doria. o de la palabra dorría. Now it means this, Y significa esto, gift. regalo o don. Watch out. Mire, Now the word doma or domata, ahora la palabra doma o domata, watch this, mire esto, speaks of the specific design habla de un específico diseño that the giver of the gift had in mind que el dador del don tenía en mente before he gave it to you. antes de dártelo. For example, Por ejemplo, if I'm going to give you a gift, si te voy a dar un regalo or if I'm going to receive a gift from God, o voy a recibir un regalo de parte de Dios, first of all, God would not give it to you based on the price tag.
primero de todo, Dios no lo va a hacer basado en must listen el precio. carefully now. Tiene que Concentrate. escuchar cuidadosamente You can't ahora. sleep now. No puede dormirse ahora. Yeah, you have to get fit. Se tiene que volver, poner en forma. In my church, I just designed new chairs. En mi iglesia recién he diseñado nuevas I designed sillas. them myself. Las he diseñado yo mismo. They're wider, Son más anchas, they are more thicker, son más, more comfortable, más cómodas, más espesas and they're not so close to each other. y no están tan cerca una de So la you have otra. no excuse not to sit and have a relaxed position. Así que no tiene excusa para ponerse en una posición So relajada. I can easily preach 2 hours. Así que puedo fácilmente predicar 2 horas. No excuse. No hay excusa. Yes. Yeah, okay. Watch this now. Mire esto. So God, whenever He gives, the Doma speaks of this. La Doma When habla de God esto. gives you a gift, Cuando Dios te da un and I don, want you to keep in mind about our giftings that we have, each one of us. y quiero que mantenga en mente de los dones que nosotros tenemos. He gives you something that you cannot put a price tag on. Y te da algo al cual no le puedes poner una etiqueta de precio. But before God gives you the gift, Pero antes de que Dios te dé el don, He will take a lot of things into consideration. Él va a poner un montón de cosas bajo consideración. You take your personality into consideration, Va a considerar tu personalidad, your value system, tu sistema de valores, your needs, tus necesidades, your culture, tu cultura, your prophetic configuration, tu configuración profética, your mandate tus mandatos in terms of your assignment. en términos de tu tarea. Remember, I told you God never gives you something without a purpose. Recuerdan que yo les dije que Dios nunca te da What algo is your sin propósito. ¿Cuál es tu tarea? What is your purpose in life? ¿Cuál es tu propósito en la vida? When God takes those things into consideration Dios toma todas estas cosas en consideración before He gives you a gift, antes de darte un don. and that gift you cannot put a price tag to. Y al don no se le puede poner una etiqueta de Now, precio. that is why no two persons can compete with grace. Por eso dos personas no pueden competir, ni dos personas pueden competir con You la can't gracia. compete with one another. No podemos competir uno con otro. Why? ¿Por qué? Because everything is tailor-made just for you. Porque cada cosa está hecho a medida para usted. God has designed it specifically for you. Dios lo ha diseñado de manera específica para ti. You see what I mean? ¿Ven So lo que quiero if decir? you have it, you got it. Si lo If you have it, you got it. tienes, lo recibiste. But the fact is that you cannot compete with others No for puedes grace. competir con otros por la If gracia. God has given me the grace to be a city father, Si Dios me dio la gracia para ser un padre de you ciudad, might not have it. puedes tú no tenerlo. You might have a bigger local church than I have. Quizás tengas una iglesia local más grande I que might la have a mía. smaller local church than Quizás yo yours. tenga una iglesia local But más I've got the pequeña, grace to gather pastors. pero tengo la gracia para See, my reunir a grace pastores. configuration is different than yours. La gracia, mi configuración de gracia es más grande que la de That's ustedes. why we cannot compete with one Por another. eso no podemos competir unos If you con still otros. compete with one another because you've got some information or some revelation, Y si competimos es porque tenemos una revelación o then you información, don't understand grace. entonces no entendemos la gracia. Nobody's grace is the same. La gracia de nadie es igual. That's why I have a problem with these guys. Oh, I want this big preacher or that big preacher to be my spiritual father. Por eso tengo problemas con aquellos que quieren y dicen, quiero a este gran predicador o aquel que sea mi padre Because espiritual. they lack identity. Porque les falta Now they want to be identidad. like that guy. Ahora quieren ser como ese hombre. Now they want to make that guy their spiritual father. Quieren convertir a ese hombre en su But padre that guy espiritual. doesn't care for them. Pero ese hombre no se preocupa First por of all, ellos. because he does not have the grace to father them. Primero de todo porque no tiene la gracia para ser padre de Understand? ellos. So you need to understand that God has given you a specific grace. Así que usted necesita entender que Specific Dios le ha dado una design for gracia you. Made específica just for you. y hecha justo para usted. And God looked at your personality, Cuando Dios your mira value su system, personalidad, your su sistema de needs, valores, sus your prophetic necesidades, configuration, su configuración even your profética, culture, aún su cultura, but also your mandate and your assignment. pero aún su mandato y su God asignación. took all those things in consideration Dios pone todas estas cosas en before He consideración gave you a gift. antes de darle a usted un don. And therefore, there can be no competition in the body of Christ. Entonces no puede haber ninguna competencia en el cuerpo de Cristo. That competition is called covetousness. Esa competencia es llamada codicia. And if there's Y covetousness, si hay codicia, you'll find competition, vas a encontrar competencia, walls that separate. vas a encontrar muros que te You'll separan, find a comparing, people compare. vas a encontrar gente que se compara, They compare racially, culturally, se van a comparar
por su raza, por su cultura, there's linguistic prejudice. o por prejuicios lingüísticos. All these things oppose Todas estas cosas se oponen a la gracia, because we don't understand grace. porque no entendemos la gracia. Now, the definition of the word grace, Ahora, the charis, la definición de la palabra gracia de It charis means this. significa esto. it's the property in a thing, Es la propiedad en algo, the substance in a thing. o la sustancia en algo. It is the essence of a thing. Es la esencia de algo. For instance, Por ejemplo, if you study the anatomy of the body, the natural body, human body, si estudia la anatomía del cuerpo humano, for you to understand the body, para que usted entienda al you cuerpo, would have to study the DNA in the body. tiene que estudiar el ADN en el cuerpo. You would have to study the molecule structure. Tiene que estudiar la estructura You have molecular. to study the atomic structure. Tiene que estudiar la estructura In anatómica. other words, the substance in that thing En otras palabras, hay una sustancia dentro de eso. to know the thing. Para conocerlo. And so, when Paul was using the word grace, Cuando Pablo habla de la palabra he was gracia, actually speaking of the substance in the thing. está realmente hablando de la sustancia dentro de eso. For instance, Por ejemplo, your cell phone, su celular it is driven by an operational system. es conducido por un sistema operativo. The smartphones. Los celulares smart, los This thing is inteligentes. useless without an operational system. Sin un sistema operativo es inútil. It needs something inside of it to operate it. Necesita algo adentro para operar. For this thing to be effective, Para que esto sea you efectivo, need to download apps. necesitas descargar aplicaciones. Amen? You Amen. understand? So that's the grace. Así que esa es la gracia. It will be the operational system in a thing. Será el sistema operativo en una cosa, Or it's the engine in the car. o es el motor en un auto, Or the hard drive in the computer. o el hard drive en una computadora. That thing which gives expression, Eso le da expresión, that gives them ability. le da habilidad. So when Paul speaks to us about us receiving the grace of God, Así que cuando Pablo habla de que nosotros recibimos la gracia de Dios, he was not just speaking about God giving us a gift, no lo está hablando solamente a Dios dándonos como un don, but what he was saying was actually sino que lo que realmente estaba diciendo is that there's a substance of what God is made up of. es que hay una sustancia de la cual Dios está The compuesto. thing that makes God God. Aquello que hace a Dios, Dios, That is the thing eso es that God wants to give you. lo que Dios quiere darte. That's grace. Eso es gracia. Okay, now, God is spirit. Dios es espíritu. Amen? Amén. Well, watch now. Mire ahora, That spirit, ese espíritu in that spirit we can describe as God the Father podemos describirlo God the como Dios Son, Padre, Dios Hijo and God the Holy y Spirit. Dios Espíritu Santo. So the substance of God, Así que la sustancia de of Dios, God the Father, de Dios Padre, is God Father, is God Son, and God the Holy Spirit. es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. And the three of them are spirit. Y los tres son espíritu. So grace is not just grace. Así que la gracia no es solo Grace gracia. there's something in the grace. There's a substance in that thing Hay algo, hay una sustancia that dentro de makes eso the thing. que hace a eso esa cosa. So, although they have distinct names given to them, Aunque hay nombres distintivos dados, I'm talking about the God now. estoy hablando de Dios ahora, To understand the various dimensions that is locked up into this mystery called deity, para entender las dimensiones en este misterio llamado deidad, we have to understand what God is. tenemos que What is the entender substance of God? qué es Dios, cuál es la sustancia de Dios. While God is spirit, Mientras Dios es espíritu, he is non-material. Él es algo que no es He material. cannot be quantified or measured like you do the dust of the earth or the structures of the universe. No es algo cuantificativo como puedes contar Whether el the- polvo de la tierra o la estructura Whether de the la universe is tierra, made del up universo. of gases or O si está water, hecho de whatever gases you want to call it. o de agua o de lo que lo quieras God llamar. is non-material. Dios es no material, But pero God has divine properties. Dios tiene divinas It propiedades. is not material like earthly structure. No es material como la estructura Because terrenal, God is spirit. porque Dios es But espíritu. that spirit Pero ese has espíritu structure. tiene estructura. And the structure Y la is estructura es Father, Padre, Son,
Hijo, Holy Spirit. Espíritu Santo. Do you see that? ¿Lo ven? So if you receive God, how do you receive Him? In your heart. Así que si lo recibes a Dios, ¿cómo How lo did he recibes? come here? En tu corazón, ¿cómo viene As a aquí? spirit. Como espíritu. But that spirit, Pero the ese espíritu, substance of la that spirit, sustancia de ese espíritu is Father, es Padre, is Son, es and Hijo is Holy Spirit. y es Espíritu You Santo. understand? ¿Lo That's entiendes? grace. Eso es gracia. It's the substance in a thing. Es la sustancia It's dentro what de it's made algo. up of. Es lo que está hecho algo. Now watch this. Ahora mire esto. The very substance La misma sustancia of the property that constitutes everything God is, de la propiedad por lo cual está Dios compuesto, that is called grace. a eso se lo llama gracia. Eso es Dios. You see how we've simplified this thing? ¿Ven cómo lo simplificamos? So everything that you can find in God, Todo the lo que Spirit, puedes encontrar en Dios, en that whole espíritu, substance of who this God is, toda la sustancia de quién Dios es, that is what you call grace. a eso le llamas gracia. Now when you receive from God, Ahora, cuando recibes de you're Dios, not receiving grace as in a gift as such, no recibes gracia como un don, como tal, but you receive God Himself. sino que lo recibes a Dios mismo. That is the substance. Esa es la sustancia. That's grace. Que eso es gracia. Do you understand that? ¿Lo entiende? That's what I want to show you. Y eso quiero No. mostrarle. And then I want to show you how God makes grace available to you. Y luego le quiero mostrar cómo Dios pone a disposición suya la gracia. That's why it's so important Por eso es tan importante that we have reservoirs of sent grace. de que seamos receptores de la gracia enviada. Sent ones that are grace carriers. Aquellos enviados que son portadores de You gracia. call that sent grace. Y eso lo llamamos gracia enviada. Amen. Amén. Now, there are many imageries in Scripture. Hay muchas ilustraciones en la Escritura. One of the greatest imageries for grace Una de las mayores ilustraciones para gracia is bread. es pan. I'm going to give you scripture now. It's Le da bread. la Escritura. Bread is the way God shows us El pan es la forma en la que Dios se muestra how we are fed, cómo somos how we are alimentados, sustained, cómo somos how we are sostenidos, nourished, cómo somos and how we nutridos are replenished. y cómo nos llenamos. Now, we know that we are made in the image of God. Sabemos que somos hechos a la We imagen are de Dios. conformed into the image of God. Somos transformados a la When imagen de God Dios. first made man, Cuando He Dios created hizo him in His primero al image and hombre, His likeness. lo hizo a su imagen y Now, that semejanza. is not a phantom. Pero eso no es un or a shadow, fantasma o una or a sombra simile. o una simbología What God was after, o una He comparación, una wanted an metáfora. exact representation Lo que Dios está buscando es una exacta of His representación invisible being de su ser through the invisible human creation. para la creación humana. That's why I told you, what did Jesus come to do? Por eso yo les dije, ¿qué ha venido What Jesús does a the Son hacer? do? ¿Qué hace un hijo? He makes the Father visible. Hace al Padre visible. That's how we get to see the Father. Así llegamos a The conocer al exact Padre. image, the exact Esa exacta likeness, the imagen, exact manifestation. exacta semejanza, Not exacta some manifestación. ghost walking in the earth. No un fantasma caminando sobre la Okay? tierra. So when we are in the earth as Entonces, sons of God, cuando estamos en la tierra como hijos de Dios, carrying God's image and carrying God's likeness, llevando la imagen de Dios y la and we semejanza de know Dios, also that the image and likeness is the kabod of God. y sabemos It's que the la glory imagen y la of God. semejanza es el cabot de Dios, And es this la gloria de Dios, image and likeness of God is an exact representation. y la imagen y semejanza de Dios es una exacta When we representación. represent God, Cuando representamos a Dios, we are essentially telling the world then, esencialmente le está diciendo al mundo, if you saw us, si nos ven a nosotros, you saw the invisible God. ven al Dios invisible. If you heard us, Si nos oyen, you heard God. oyeron a Dios. I mean, I've been sharing this the whole morning with you. He estado compartiendo The esto angel toda that la comes. mañana. El ángel que If viene. He says, God says. Si él dice, That is Dios image dice. likeness. Esa es su Because that imagen. angel was a grace carrier. Esa es su semejanza. Porque He had the ese substance of ángel who es un God portador is. de la imagen de Dios. Él es la sustancia de quien Dios That es. is grace. Eso es gracia. Okay. So when we come together as a many-membered body, Así que cuando nos As a unimos city como church, un cuerpo de muchos miembros, como iglesia, then every ciudad, part of us, así que cada parte nuestra, when we assemble together, cuando se junta, will be the expression of the fullness of God in all of creation. será la expresión de la plenitud de Dios en toda la See creación. why the city church is so important? Por eso, ¿ven por qué es tan importante Because la we iglesia ciudad? express Him. Porque lo expresa We Él, make Him visible. lo hacemos visible. Now that's how God designed us to Así be. que así nos diseñó Dios para ser. Now I want to say the following. Ahora quiero decir lo siguiente. When the Bible says God has created us in His image and likeness, La Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. you have to understand, Usted tiene que entender, God will never ask you to be an exact representation of Him.
Dios nunca le va a pedir que usted sea una exacta representación de Él if the very substance he is made up of si la misma sustancia de la cual Él está hecho is not deposited into you. no estuviera depositada dentro suyo. Otherwise, why would it be fair? Si no, no How fuera, can you be something if you don't receive the substance of it? si no, no sería justo. ¿Cómo podemos ser algo si no For recibimos you to, la sustancia? for de you quien to become that, then Para convertirse en you need the eso, substance. necesitas la Now, sustancia. that substance is called grace. Ahora esa sustancia es And llamada how does grace gracia. comes? ¿Y cómo la gracia It viene? comes to us proportionally. Viene proporcionalmente. It is done as if if we were given a dosage of medicine like a doctor. Es como un doctor que nos da una The dosis de doctor medicina. prescribe medicine to you. El doctor le He says to you, prescribe medicina, le receta, Take 2 in the morning and 2 in the afternoon. toma 2 en la mañana y 2 en la So tarde. if you take that portion every day, Así que si toma esa parte As todos we los días, partake of it, la forma de we participar de esto, we become what we partake of, nos convertimos en aquello que participamos. or we receive the benefit of what we partake of. O recibimos el beneficio de aquello But we have to con lo take cual participamos, pero tiene que tomar To become that. para convertirse en eso. Now, one of the greatest pictures of this is found in the Lord's Prayer. Ahora, uno de los wanna show you mejores something. ilustraciones que encontramos la vemos en la oración del Matthew Padre chapter Nuestro. 6. En Mateo capítulo 6, He says in this verse 9 to 11, en el versículo 9 al 11, he dice, says in this manner, pray. de esta manera orad. Our Father in heaven, Padre que Hallowed estás en be los your name. cielos, santificado sea Your tu kingdom nombre, come. que tu reino Your will venga, be done que tu voluntad on sea earth hecha as it is in heaven. en la tierra como es en los cielos. Then verse 11 says this. Luego dice esto, Watch how it says. mire lo que dice, Give us this day danos este pan, our daily bread. nuestro pan diario. He says, ask God for daily bread. Pídele a Dios pan diario, dice. Now, actual fact, En realidad, the sentence is grammatically incorrect. la oración está gramaticalmente Because you should incorrecta. have just said, Debería haber dicho, pray for your daily bread. You should have said, pray every day for bread. debería decir, ora todos los días por pan. Or every day pray for bread. O todos los días ora por But now pan. he's saying, Pero lo que está diciendo, pray every day ora todos los días for daily bread. por pan diario. That's strange. Eso es extraño. Now, he wasn't speaking about a grocery list. No está hablando de una lista del almacén. That's not what he was speaking No about. está hablando de eso. Because if you look at the following scriptures, Porque si miras las siguientes he escrituras, says, do not consider what you will eat or drink, no consideren lo que or what coman you o will wear, beban o lo que because usen, your Father knows. porque tu Padre lo So sabe. he's not talking about a natural substance. Así que no está hablando de una sustancia He natural. was referring to something else. Se está refiriendo a algo más. And that's what I said to you. If you still pray for grocery list, then you're kindergarten prayer. Así que si usted todavía está orando por la lista del almacén, es You una shouldn't be oración praying for de jardín de financial infantes. No debería orar por victoria financiera. You need grace. Usted necesita gracia. Yes. Sí. If you have daily bread, Si tiene pan diario, you wouldn't need to pray for these things. no va a necesitar orar por estas Because cosas. your Father knows full well you need of Him. Porque completamente bien sabe su Padre que usted So what necesita does this ellas. daily mean? Así que, ¿qué significa esto de There we diario? go. Aquí vamos. The word daily means La palabra diariamente significa epiosios. epiousios. Spell it. E-P-I-O-U-S-I-O-S. Greek, okay? It means this. Significa esto. It's made up of 2 words. Está compuesto por 2 palabras. The first one is epi. La primera es epi. And the epi means Y epi from significa above. desde arriba. So this daily bread must come from above. Así que este pan diario debe venir desde arriba. Listen to the angel. Escucha al When he ángel. speaks, Cuando él habla, I speak. yo Okay? hablo. And that word epiosios Y esta palabra epiousios is married to the word homosios. está casada con la palabra ousios. And homosios Y homousios is what theologians would use es lo que los if they teólogos want to usarán describe who Jesus is. si quieren describir quién es Jesús. And they want to say that he's equal to the Father, Y quieren decir que es igual al or Padre. he's equal to the Holy O, Spirit. o que es igual al Espíritu Santo. Or if they want to say
O si quieren He decir, has the same substance as the Father, tiene la misma sustancia que el or the Padre, same substance of the Holy Spirit, o la misma sustancia que el or the Espíritu same Santo, quality. o la misma calidad, Then they use the word homousios. entonces usan la palabra homousios. And it comes from the base word osios. Y viene de la palabra base ousios. Now, homousios means this. Ahora, homousios significa He's esto. equal of quality, Es igual en calidad, he's equal of weight, igual en peso, equal of size, igual en tamaño, or he's equal to God. o es igual a Dios. That's the substance in the thing. Esta es la sustancia dentro de la That's cosa. grace. Eso es gracia. Okay, now watch this. Ahora mire esto. That comes from the word perosios. Esto viene de la palabra perousios. And the word perosios is the word that many people use for the word rapture. Y la palabra perousios es la palabra Or que the mucha meeting in the gente air. usa para Perousios. rapto o el encontrarse en el Perousios is aire. the meeting in the air, Perousios the es rapture. encontrarse en el aire But o el that's not rapto. what it means. Pero eso no es lo que significa. It means this. Significa It esto. comes from the word para, Viene de la palabra para. which means to come alongside and be with you. Estar al lado de y estar con. When he says God comes back, he says he's going to come alongside you and be with you. Cuando dice Dios volverá es que estará al lado tuyo y estará Or his contigo. presence is going to come alongside you. O que su presencia estará al lado tuyo. Now, if I want to explain it, this is the best way. Ahora, si lo quiero explicar, esta es la mejor manera. If I come next to Rod, Si yo me pongo al lado de Rod, if I'm going to stand next to Rod, si me paro al lado de Rod, come stand here quickly. If I'm standing now next to Rod, si me paro al lado de Rod, I've come alongside him. estoy junto a él. That is perosios. Eso es perousios. It is the presence of Ben Es la presencia de Ben that comes to cover and strengthen Rod. que viene a cubrir y a fortalecer a I come Rod. alongside him, Estoy al lado de I él, strengthen him, lo and I fortalezco cover him. y lo cubro. That's perosios. Eso es perousios. You see that? ¿Lo ven? That's what that word means. That's ¿Qué daily. significa esa palabra? Eso es diario, diariamente. Daily. Ask God Diariamente. for your daily bread. Pídele a That Dios will tu come pan alongside diario, you. que That vendrá will al lado cover you. tuyo, que te That will cubrirá, strengthen you. que te fortalecerá. So all these words, epiousios, Así que todas estas palabras, homousios, epiousios, homousios, are very perousios, key words to understand the economy of grace. son claves para entender la economía de la Now gracia. this is what the word literally means. Esto es lo que literalmente la palabra It significa. means every day ask God Es todos los días pídele a Dios for a substance that comes from Him una sustancia que viene de Él, that we must eat every day. que debemos comer So, todos los días. Every day ask God Todos los días pídele a Dios for epiousios, por epiousios, which literally means every day, everything that is in God. que literalmente significa todo aquello que está en Ask Him Dios, for a portion of that, todo aquello que está en Dios, that He will pídele come una to you proporción consistently que venga consistentemente so that you'll be able to live para poder ser capaces de the vivir very substance of who God is. la misma sustancia de quien Dios es. Come on, I told you, grace is much deeper. Les dije que la gracia era mucho más Do you see what it means? profunda. ¿Ven lo que That's asking significa? God for daily bread. Eso es pedirle a Dios To ask pan God diario, every day, Pedirle a portions Dios of Him that porciones de Él comes to you, que vienen a usted, substance of what He is made up of, sustancia de lo que Él está hecho, so that you can live that very substance para que usted pueda vivir esa misma or become sustancia, that very o se substance. pueda convertir en esa misma Or it means sustancia. this. O significa esto: Every day you ask God for bread or food, cada día pídale a Dios pan o comida, or the very constitutional nature o la misma naturaleza that constitutiva, will be able to build up your spirit man que sea capaz de edificar tu hombre espiritual until it becomes conformed to the image of Christ. hasta que sea conformado a la imagen de Cristo. That's grace. Eso es gracia. Hallelujah. Aleluya. Now, remember the first incident when Jesus was led up into on the temple and he was hungry, and the devil says to him, well, somewhere it is written, why don't you convert those stones into bread? Recuerdan que cuando Jesús fue al desierto, se le dijo, ¿por qué no conviertes a este pan, a estas piedras en pan? And Jesus said, but you don't understand. Y Jesús le dijo, tú no entiendes. You want me to satisfy my material hunger. ¿Quieres que satisfaga mi hambre material? Just like, when you think about grace, Cuando usted pensó it's about sobre all the gracia, stuff that you can get. No. que pensó en todas las cosas que puede It's adquirir. much more than that. No, es mucho más que There's eso. a substance to this thing that's spiritual. Hay una sustancia en eso que es Jesus said, espiritual. you don't know what you're talking about. Jesús dijo, no saben lo que estoy hablando. So you refer to Deuteronomy 8:3. Entonces se refirió a Deuteronomio He capítulo says, 8, verse, versículo 3. so he humbled you, Así que los humilló, allowed you to hunger. te permitió que tuvieras hambre. He's talking about Israel in the wilderness. Está hablando de Israel en el And he desierto. fed you with a manna which you did not know, Y los alimentó con un maná que no conocían, nor did your fathers know, tampoco vuestros padres that conocían, he might make you know
para darles He a gave you the conocer, natural te dio lo natural, so that you can know the spiritual. para que pudieras conocer lo See that espiritual, man shall not live by bread alone, para que el hombre no viva de pan but solamente, man lives by every word that proceeds from the mouth of God. sino que viva de toda palabra que procede de la So boca how de does Dios. bread come? Así que, ¿cómo viene el pan? From the mouth of God. De la boca de Dios. How does God speak? ¿Cómo Dios habla? When the angels speak. Cuando el ángel habla. That's how you receive daily bread. Así recibes pan You diario. can't get the substance of who God is No puedes recibir la sustancia de quién Without Dios having es bread. sin tener pan, without eating bread. sin comer pan. Now, didn't the Bible says you are living stones? ¿No dice la Biblia ustedes son piedras vivas? And what is the temple made up of? ¿Y de qué está hecho el templo? It's made up of living stones. Está hecho de piedras So vivas. you are actually the house of bread. Así que tú eres en realidad la casa de You are the pan. Bethlehem of God. Tú eres el Betel de Dios, You are the bakery of God. el Belén de Dios. Where people Eres will la eat panadería my de flesh and Dios. drink my blood. Cuando la gente comerá mi carne y tomará mi sangre. Hallelujah. Aleluya. So we are the bread of life. Así que somos Watch el now. pan de vida. Remember Mire esto. John chapter 1, En Juan capítulo 1, verse 1, versículo 1, 12, 13, and 14. 12, 13 y 14. In the beginning was the Word, En el principio era la palabra, and the Word was with God, y la palabra era con and Dios, the Word was y la God. palabra era Dios. But as many as received Him, Pero en tanto que muchos lo to recibieron, them He gave the right to become children of God. a ellos le dio el derecho de ser hijos de Dios. To those who believe in His name, A aquellos que creyeron en su nombre, who were born not of blood, que no nacieron de sangre, nor of the will of flesh, tampoco de la voluntad de la carne, nor of the will of man, tampoco de la voluntad del but hombre, of God. sino de Dios. Watch now, watch Mire now. esto, Verse 14. versículo And 14. the Word became flesh, Y la palabra se volvió carne and it dwelled amongst us, y moró entre nosotros, bread. pan. And we beheld His glory. Y nosotros vimos su gloria, The glory is the only begotten Son la gloria of the como el Father. unigénito del Padre. Who's it? This is the Word. ¿Quién es esto? Es la palabra, Full of grace lleno and de truth. gracia y de verdad. So the Word is full of grace. Así que la palabra está llena de gracia. That's why the Bible says, Por eso la Biblia and of dice, His fullness y de su plenitud, we have all received grace todos hemos upon recibido grace. gracia sobre gracia. Hallelujah. Aleluya. When the Word comes, Cuando la palabra it viene, is full of grace. está llena de gracia. And when you connect to that Word, Y cuando tú te conectas con esa you receive palabra, grace upon grace. recibes gracia sobre And gracia. that is how divine transfer takes place. Y hoy ocurre la transferencia divina. So when you receive Word, Así que cuando recibes la and you palabra, cannot receive Word without God sending somebody to preach it to you. no puedes recibir la gracia sin alguien que te la predique, That's que te Romans predique 10. a ti. Esto es Romanos 10. How can they hear? ¿Cómo pueden How can they oír? believe ¿Cómo pueden if they've creer not heard? si no han oído? How can they hear ¿Cómo pueden if oír someone did not preach si to no hay them? alguien que les predique? So this Word, Entonces esta is full palabra of grace and está truth. llena de gracia y de verdad. and God sends that Word on the wings of angels. Y Dios envía esta palabra en las alas de los ángeles. I want to show you. I want to show you a picture. Le voy a mostrar un cuadro. Remember in John 6 ¿Recuerdan en Juan when 6 Jesus fed the 5,000? cuando Jesús alimentó a los That's 5,000? actually talking about men. Está hablando de But hombres. there could have been women and children as well. Pudo haber también So it's much more than haber 5,000. mujeres y niños, así que debe haber habido But más que mujeres Five que estos speaks 5,000. of grace, Así que el 5 habla and de if you add gracia 1,000 to it, y si le agregas it 1,000 speaks of an international community. habla de una comunidad It internacional. speaks of a generational principle. Habla de un principio generacional Actually speaks of the city church. y habla de la iglesia ciudad, Because 5 is grace. porque 5 es gracia It means that grace manifests on another geographical level. y significa que se manifiesta en otro nivel geográfico. So when you come together, Así que cuando tú te reúnes, you have to learn how to eat bread and eat fish. tienes que aprender a comer pan y a comer That's what pescado. God was saying. Esto es lo Watch que Dios now. estaba diciendo. Here's the point. Acá está el punto. So here's the story about the 5,000. Acá está Remember la historia sobre los 5,000. that after ¿Recuerdan Jesus multiplied que it, después que Jesús la multiplicó, he broke it, he lo gave them partió, to se los eat, dio para que comieran and then he says something y luego dijo algo to the 12 disciples. a los 12 discípulos. He said, after the people eat, Haz que la gente coma. I want you to go and collect all the leftover bread. Mientras la gente come, recojan todo el pan que queda. He did not say fish, No dijo pez, he said bread. dijo del pan. But why bread? Because if bread lies there, it's environmental friendly. It can become manure. Bread is environmental friendly.
el pan es it will become fertilizer. va a ser fertilizado Why- porque es why would you- está bien con el ambiente, no tiene problema con el Why ambiente. would you pick up bread? ¿Por qué tomarás el pan? Can you see this picture? ¿Ven este cuadro? 12 disciples on their hand and feet Los 12 discípulos picking up bread. tomando, recogiendo el pan. Because there's some significance in this. Porque hay algo significativo en esto. If you really want to appreciate the story, you have to look at the next day. Si mira la historia, hay que ver el otro día, When the crowd again followed him to the other side of the lake. cuando la multitud lo siguió del otro lado And del they asked him, río, where have you been? del lago, y le dijo, ¿dónde has estado? And Jesus asked them, Jesús les preguntó, why did you come to me? ¿por qué vienen a mí? Did you come just because of the fish and the bread? ¿Vienen a mí a causa del pan y de los In other pescados? words, did you come just because I can meet your material needs? En otras palabras, ¿vienen a mí porque yo puedo suplir las necesidades materiales de ustedes? Or have you come to me because of your spiritual needs? ¿O vienen a mí por las necesidades And espirituales? that's when he says, Y ahí es cuando you dice, have to understand, I am the bread of heaven. tienen que entender, yo soy el pan del You cielo. can read the whole story yourself. Y lea toda la historia usted mismo. And then Jesus said somewhere in John, he says, of everything the Father has given me, I've lost nothing. Y luego en Juan dice, de todas las cosas que Dios me ha dado no he perdido In ninguna. others, I would preserve this. En otras palabras, yo lo voy a So preservar. why the 12 disciples in the baskets? Así que ¿por qué los 12 discípulos y las canastas? He was saying this, Está diciendo I'm going to esto. preserve this bread. Yo voy a preservar este I will pan. lose nothing of this bread. No voy a perder nada de este And pan. I've caused this bread to be held in 12 baskets. Y voy a permitir que este pan se mantenga en 12 canastas. Now watch this. Mire esto. In Acts 1, En Hechos 1 there was 11 baskets. había 12 canastas Because one basket hung himself. porque una canasta se colgó a sí He mismo. disconnected him from the head of the Se body. desconectó de la cabeza Judas. del cuerpo, Judas. And he hanged himself. Y And he se died. colgó a sí mismo. So they had to choose murió. another disciple. Así que tuvieron que elegir a otro They needed one more discípulo. basket. Necesitaron una canasta más. And they chose Matthias. Y eligieron a Matías. Guess what his name means? Miren lo que dice su nombre. His name Quiere means decir, gift of grace. su nombre quiere decir don de gracia. So that gift was added to the other 11 to become 12 again. Así que ese don de gracia o ese regalo fue And when the añadido. 12 was complete, Y cuando los 12 fueron the day completados, of Pentecost came. el día de When Pentecostés the vino. church was born in Cuando power. la iglesia nació When en the city poder. church comes together, Cuando la iglesia ciudad se the church will be reunió. born in power. Cuando se reúne la iglesia ciudad, la Hallelujah. iglesia nacerá en poder. Now remember, let me connect it with something. Déjeme conectarlo con algo. I want to jump some. Voy a saltear algo. On the night that Jesus was betrayed, En la noche que Jesús fue traicionado, before he went to the cross, antes de ir a la cruz, he was having his last supper with his disciples, estaba teniendo la última cena con sus with discípulos, 12 of them. con 12 de ellos. And what did he say? ¿Qué dijo When he él took the bread, cuando tomó el pan? he says, "This is my body Él broken for dijo, you. este es mi pan partido por ustedes. Take, eat." Tomen y cómanlo. So he was distributing Así que él estaba distribuyendo himself a sí mismo in the 12 baskets. en las 12 canastas. He is the bread of life. Él es el pan de vida. Ask God for daily bread. Pídale a Dios The very pan substance diario. that God was made of. La misma sustancia de la God cual está left hecho that Dios. substance Dios in the permitió- 12 baskets. dejó esas That's why sustancias, Jesus las said, 12 "Nothing can be canastas. lost. The grace Así que cannot por be eso lost. Jesús nada Pick up the dijo, bread nada puede ser leftovers." perdido. Levanten And los the leftovers restos. was 12 baskets full. Y había 12 canastas llenas al So God final. was saying, the 12 I've placed myself. Así que él dijo, en 12 canastas me he You colocado a must, mí you mismo. must understand that Jesus, no bone in Jesus' body was ever broken. Usted tiene que entender que ningún hueso de Jesús fue quebrado. Normally when they hang people, especially Normalmente the day cuando before the colgaban a la Sabbath, gente, especialmente el día they anterior would al break their sábado, legs quebraban sus piernas so that they can die quickly. para que pudieran morir Because rápidamente. it was illegal for them to die on the Sabbath. Porque era ilegal para ellos morir el día But sábado. Jesus' bones were never broken Pero los huesos de Jesús nunca fueron because he quebrados. gave up his spirit. Porque Él entregó su He espíritu. gave up his spirit in the hands of the Father. Entregó su espíritu en las manos del So Padre. what was broken then? ¿Qué fue quebrado Because he says, entonces? "This is my body broken for Él you." dijo, este es mi cuerpo partido If por no bone in his ustedes. body was broken, what was broken? Si ningún hueso fue partido en Él. Let me put it to you this way. Déjeme decirlo de esta Everything manera. what Jesus was made up of, Todo aquello con lo cual fue Jesús his hecho, grace configuration, su on configuración the de inside of gracia, him, dentro he de Él, has taken that
ha tomado and he had eso, broken that up in pieces of bread. lo tomó y lo quebró en pedazos And he de gave pan it to the 12 y disciples se to lo eat. dio a los discípulos, a los 12 discípulos para que Listen, comieran. Jesus Escuchen, never left the earth. Jesús nunca dejó la I'm tierra. going to shock you. Lo voy a Jesus choquear. never left the earth. Jesús nunca dejó la Yes, he tierra. died. Sí, él His murió. body rose in the earth, Su cuerpo, su cuerpo dejó la tierra, but his grace stayed behind. pero su gracia It was deposited quedó in 12 aquí. apostles. Y fue depositado en 12 And that apóstoles. is transcended from people to people. Y eso fue transferido de gente en gente. That's how grace comes to us. Así viene la gracia a Grace is nosotros. La gracia es It's the pan. substance of who God is. Es la sustancia de And quien it Dios comes through a es. grace carrier. Y viene a través de That's portadores why de you need a gracia. spiritual father. Por eso necesitamos un padre You need a espiritual. grace carrier in your life. Necesitamos un portador You de need to gracia sit en at the nuestras table where vidas. you can be fed Necesitamos living bread. Sentarnos a una mesa en la cual So se that you nos can alimente grow con and pan mature. vivo, para poder crecer de manera And madura become the image and likeness of God y convertirnos en la imagen by y having semejanza de this Dios grace that you eat. por medio de tener esta Now- pan que uno come. Now watch this. Ahora mire esto. Revelation chapter 22, Apocalipsis capítulo verse 22, 18 says, versículo 18. For I testify to everyone who hears the words of this prophecy of the book. Así que testifico a todos aquellos que oyen la profecía de este libro. And then he says, and he who testifies of these things say. Y aquel que testifica de estas cosas dice. So in other words, En we otras have to palabras, agree with what the word says. Tenemos que ponernos de acuerdo con lo que la The palabra word has become dice. flesh. La palabra se ha vuelto carne. So we have, and then if we agree, Así que si nos ponemos de then we acuerdo, testify. entonces testificamos. We are becoming a testimony of this thing. Nos convertimos en un testimonio de esto. Watch this, verse Mire 20. esto, versículo 20. He who testifies to these things. Aquel que testifica de estas cosas. Say, surely, he says, surely I'm coming quickly. Ciertamente vengo pronto. Amen. Even Amén. so, come Lord. Aún sí, Señor, ven pronto. Now I believe in the literal coming of Jesus. Yo creo en la literal venida de I Jesús. believe in the second coming. Creo en la segunda But he's venida. not come yet. Pero Él no vino todavía. Amen. Amén. Now, let me just say this. What Jesus actually was saying is, Lo que Jesús estaba realmente diciendo es, the point is this. el punto es este. When the Lord says, I'm coming, Cuando el I'm Señor dice coming, estoy I've come viniendo quickly. y vengo rápido, And then we say things like this. y nosotros decimos cosas como One day is esta. 1,000 years and 2 days is 2,000 years. Un día es como 1000 años y 2 días como 2000 So we años. say, come quickly, Lord Jesus. And he Entonces- says, yes, I'm going to come quickly. Decimos, Jesús ven And pronto, y we Él want to dice, sí, voy use a that venir scripture pronto. for the rapture or the second Y coming. usamos esta escritura para el rapto But that's not o para what la it segunda means. venida. Pero esto Because no es lo que if significa. I say I come quickly, Porque si dice, ven it pronto, means momentarily. I'll be there significa just now. momentáneamente. Yo voy a estar And ahí 2,000 rápido. years is a long time. Y 2000 años es demasiado tiempo. Es un Quickly tiempo doesn't mean largo. 2,000 years. Rápidamente no significa It means 2000 now. años. It means now. Significa ahora. So this is what it actually says. Así que esto es lo que realmente dice. In verse 21. El versículo 21. He ends with this. If Termina you con can esto. testify about these things, Si puedes testificar sobre if you can esto, say, yes, these things are true, si puedes decir sí, estas cosas then son you say, ciertas, come Lord Jesus. entonces tú dices, ven And Señor then he Jesús. says, Y luego I come dices, quickly. Él dice, And ven then the Bible says, rápidamente. Luego la Biblia the dice, grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. So how does Amén. God come? Entonces, ¿cómo viene Dios? How does he come quickly? ¿Cómo viene el He Dios? has never left the Él earth. rápidamente, nunca ha dejado When la you say, I tierra. believe these Cuando things, usted dice, creo en estas I say, cosas, come Lord. Él dice, The ven Lord says, I come Señor, quickly. ven Señor Because the rápidamente. grace of the Lord is with you. Porque la gracia del Señor está So contigo. how does he come to you? ¿Cómo viene a ti? He comes to you in the form of grace. Él viene en la forma de And you gracia. cannot receive grace Y no puedes recibir without a grace gracia carrier. sin un portador de Because gracia. grace is the substance of who God is. Porque la gracia es la sustancia de quien Of Dios his es. fullness we've received grace upon grace. De su plenitud hemos Come, recibido Lord gracia sobre Jesus. gracia. I Ven, come Señor quickly. Jesús. How Yo do vengo I come? rápidamente. I come in the form ¿Cómo of grace. vengo? Vengo Grace en la has forma de never left the gracia. earth. La gracia nunca ha dejado la That's why I say the tierra. grace of our Lord Jesus Christ Por eso la gracia del Señor be Jesucristo with you. que esté con ustedes not will be with you. no estará con It is ustedes, with you. sino que está con And ustedes it comes in the form of grace. y viene en la forma de gracia. And that's why we have to understand how important grace is. Por eso tenemos que entender cuán importante es la gracia. Grace is the dimension of who God is. La gracia es una dimensión de quién Dios es. That's why we have to be very careful Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. that we do not judge or underestimate grace carriers. Que no subestimemos ni descartemos los portadores de And gracia. everyone is not on the same level. Y todos no estamos en el mismo nivel. Because not everybody has received grace upon grace. Porque no
todos han recibido gracia sobre But you need a gracia. grace carrier. Pero necesitas un portador to de receive gracia grace. para recibir You gracia. cannot function in grace that you have not received. Y no puedes funcionar en gracia si no has recibido. Yes, because you have not sat under this word long enough. Porque no se ha sentado bajo esta You palabra haven't had a lot suficientemente of breaking tiempo. of bread done to you. No ha tenido demasiado partimiento del pan a usted. Hallelujah. Aleluya. So that's how we have become grace carriers. Entonces de esta manera That's nos how we become convertimos en the portadores image de and gracia, likeness. a su imagen y semejanza. That's how God comes to us. Así viene Dios a nosotros. When we receive grace, Cuando recibimos we don't have gracia, to pray for anything anymore. no tenemos que orar por nada más ya. That's why the more you spend time in the Word of God, Así que por eso cuanto más usted pasa tiempo en la palabra by de Dios, listening to the grace carrier in your life, por medio de escuchar a los the portadores de more gracia the en su image vida, is erected on the inside of you, más la little by imagen es little. erigida dentro de usted. That's how poco a He poquito. increases on the inside of Así you Él crece dentro de usted until you've received the full substance of who God hasta que is. recibe la plena medida de quién That's Dios when you will es. walk in no more lack. Así es cuando no You will have caminará food, you'll más have water, en escasez, no tendrá, enemies, no barrenness. no habrá esterilidad, tendrá fertile, suficiente alimento, suficiente entering your ropa, promised land. entrará a su tierra prometida Because of grace. a causa de la gracia. You need grace carrying your life. Necesita portadores de gracia en You su need vida. someone that can break bread to you. Necesita alguien que Ask God parta for el your pan para usted. daily bread. Pídale a Dios por el Daily, pan the one that will diario. come alongside you. Aquel que His vendrá al lado presence will be suyo. there. Su It presencia will estará cover allí. you. It will Lo cubrirá, protect you. lo It will protegerá, guide you. lo It will guiará, guard you. lo guardará, But it will also infuse your life pero también le with infundirá the vida substance of who God is. con la sustancia de quien Dios es. That is the economy of grace. Esa es la economía de la gracia. Not just the unmerited favor of No God. solamente el favor inmerecido de Hallelujah. Dios. So God is much more than that. Así que Dios es mucho más que eso. Not just receiving a gift. Mucho más que recibir el don. But the fact is when God gives you grace Pero el tema es que cuando Dios le da through gracia your grace carrier, a través de un portador de gracia, that grace that comes to you, esa gracia que viene a it's usted a special gift from God es un especial don de parte de that you Dios cannot put a price tag on. al cual no le podemos poner That un is precio, specifically designed and made just for you. que es específicamente diseñado y hecho solo para That usted, takes into account your personality, que your toma en cuenta su character, personalidad, su your carácter, destiny, your su purpose. destino, su propósito. That is how grace comes to you. Así viene la gracia. And you cannot measure with somebody else's grace. Y no puede usted medirlo con la gracia de otro. Not one of the apostles were the same, Ninguno de los apóstoles era igual a otro. but we needed all of the grace Pero necesitamos todas las gracias to receive the fullness. para recibir la Grace plenitud. upon grace. Gracias sobre Grace gracia. upon grace. Gracias Of sobre His gracia. fullness De su plenitud we have received. nosotros hemos recibido. Grace upon grace. Gracias sobre gracia. So we have to understand my grace might be different than your grace. Así que tenemos que entender. And Mi if I gracia have puede a- ser diferente a la suya. And if I have a grace to do something for God, Así que si yo tengo la gracia para hacer algo para Dios, don't try and compete with my grace. no trate de venir y competir Find con mi your own gracia. grace. Encuentre su propia gracia. Find your own grace Encuentre su and propia operate at your gracia. level of grace. Y opera en su propio Then nivel de there's no gracia. competition. No hay competencia. No division in the No body hay of Christ. división en el cuerpo de Cristo. But we will receive Him in His fullness Pero lo recibiremos a Él en su because we plenitud. acknowledge and we celebrate the different grace carriers that God has given us. Porque reconocemos y celebramos las diferentes gracias que Dios That's nos why ha the city church dotado. Por is- eso la iglesia Is ciudad co-laborers, co-equals. es co-iguales, How can co-trabajadores. you say one grace is more important than another grace? ¿Cómo puede decir usted que una gracia es más importante que otra? It is all God. Es todo Dios. Everything is a piece of Him. Todo es una porción de Every Él. piece is as important as the other piece. Toda porción de Él es tan importante como That's otra how the porción. body is made up of. De eso está hecho el cuerpo. Now we are all grace carriers. Así que todos ustedes son portadores Every de la one of gracia. Cada uno de All of ustedes. us. Todos We are sons nosotros of God. somos hijos We de have Dios. come to make Him visible. Hemos venido a hacerlo a Él That's why we visible. need grace. Por eso necesitamos la Because the gracia. grace is the substance of the fullness of who God is. Porque la gracia es la sustancia de la plenitud de quien Dios es. The more grace we have, Cuanto más gracia the tenemos, more we will become like Him. más nos volveremos como Él. That's why we need grace. Por eso necesitamos la We gracia. need living bread. Necesitamos We need pan vivo. daily bread. Necesitamos pan We need to diario. receive this bread daily. Necesitamos recibir este We have pan to eat diario. it regularly Necesitamos comerlo de manera until we regular become what we eat. hasta que nos convirtamos en lo que That's why when comemos. you look at some people, Por eso usted mira a you can algunas see, I personas know what you've been eating. y va a decirle, sé lo que has estado You've been going comiendo. by McDonald's too much, Has estado demasiado en McDonald's, you know? ¿saben? Or you ate too much cake.
o estás comiendo demasiada torta. That's why you look the way you look. Por eso tienes la apariencia que tienes. Yes. Sí. So we have to make sure that we get the right substance. Así que nos tenemos que asegurar de tomar la quality sustancia correcta. Fresh bread. Pan fresco, Not pan de calidad. old stale bread. No pan oloriento, But fresh bread fuera de from heaven. vencimiento, And sino that bread pan fresco de parte del cielo. Y comes ese to pan the angel that God has given viene you. a través de el ángel que Dios te And when envía. he speaks, Y cuando Él habla, God speaks. Dios habla. When you obey and do, Cuando usted obedece y hace, you become exactly a portion of what he is. va a convertirse en una exacta porción de quien Dios es. That's the economy of grace. Esa es la economía de la gracia. Come on, people, you've all received it. Todos lo han recibido, There's vamos. people out there that's hungry. Hay gente allá afuera que tiene hambre. So that's why I say Por eso this yo digo, season is not about just collecting sons, No se trata en esta estación de solo But it's recolectar raising hijos, fathers. sino de levantar that are padres grace carriers, que sean portadores that de can go and gracia, feed the world out que there. vayan y alimenten They al are mundo in allá desperate afuera. need of God. Están en desesperada necesidad de Dios. What did we do as a church? ¿Qué estamos haciendo como We preach iglesia? them here. If you sin, you go to hell. Le decimos y You're le going to burn the predicamos fire. que te vas a arder en el fuego del infierno. That is so childish. Eso es tan infantil. That's so immature. Eso es tan inmaduro. Now we understand how to become to maturity. Ahora entendemos cómo llegamos a la We madurez. can only come to maturity Solamente puede llegar a la madurez because of grace. debido a la That's gracia. why Jesus said, Father, your kingdom come. Acá es cuando Jesús dice, Your will tu be reino done. viene, tu voluntad Give sea us hecha. this day Danos our daily este bread. pan diario. Give me today the substance of what you are made up of. Dame hoy la sustancia de quien He tú never estás said, hecho. give me this and give me that. Dame esto, dame aquello. Nunca Pray lo for dice. grace. Ora por gracia. Because when you receive grace, Porque cuando recibes you will gracia, have everything you need vas a tener todo lo que to fulfill your necesites purpose and destiny para in cumplir life. tu propósito y destino en la vida. And you'll be successful. Y serás exitoso. Actual fact, I don't like the En word realidad no me gusta la palabra success exitoso o éxito because it's not a good word. porque no es una buena palabra. Success means competition. Éxito significa I competencia. prefer the word significant. Prefiero la palabra significativo. That's how you'll become significant. Así usted se vuelve Your significativo. life will become significant. Tu vida se volverá significativa. People's lives will be changed. Las vidas de las personas serán Come on, cambiadas. church. Vamos, Let's iglesia. become the church in the city. Convirtámonos en la Let's iglesia de gather la on a ciudad. regular basis around the Word of God. Reunámonos de manera regular So that he alrededor can de be la palabra de erected on the Dios, inside of para que Él us. pueda erigirse dentro de Greater nosotros. is He that's in you Mayor es el que está en ti than he that's in the que world. aquel que está en el mundo. That in the world is you. Ese en el mundo es Greater is usted. He that's in you Mayor es el que está than you. He en needs ti to que be usted. erected. Little Él by necesita little, ser elegido. increase. He needs Poquito to a poco, increase in our Él life. incrementa, Él tiene que incrementar en su vida. Let's become this apostolic church Convirtámonos en esta iglesia This true apostólica, church of Jesus esta verdadera Christ. iglesia de that's Jesucristo, built on truth. que es edificada sobre la That's verdad, built on the love that we have for one que another. es edificada sobre el amor que uno tiene Our uno joining por with otro. one another. Y las coyunturas unidas Not unos con fighting, otros. competition, No haciendo competencia, division, división, insecurities. inseguridades. There's no place for that in the apostolic No hay church. lugar para eso en la But iglesia how do you apostólica. compete with grace? Porque ¿cómo compites con la How gracia? can God compete with God? ¿Cómo Dios puede competir con Dios? God doesn't fight himself. Dios no pelea contra sí mismo. God doesn't compete with Dios himself. no compite con sí mismo. Hallelujah. Aleluya. Come on, that's the Vamos. body Este that es we el have to cuerpo raise que tenemos That's que the ser. church. Esa es la iglesia of the living God. del Dios vivo. That is what Jesus came to do. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Amen. Amen. He come to make the Father visible. Vino a hacer al Padre So we visible. need the corporate Son, Así que necesitamos al Hijo whose corporativo, lives are full of grace and truth, en la cual su vida esté llena that can make the de Father verdad y de gracia, visible in the earth para again. hacer al Padre visible en la tierra nuevamente. Hallelujah. Aleluya. Any questions? ¿Alguna pregunta? ¿Puedo hablar fuerte? Era con referente al diseño de la iglesia en la ciudad. Ahora, te decían en la sesión pasada de que la iglesia en la ciudad ya no establecido era el conjunto de hombres en la ciudad y ese conjunto de hombres
recibía el nombre del hombre establecido. Ahora, ¿qué rol o específicamente qué es el hombre de paz en una ciudad? He says that in the church in the city is composed by the gathering of many men or many people, and they are under a set man. But what do you mean by the man of peace? Él dijo un primero entre iguales, no dijo el hombre de paz. The first among equals. El primero entre iguales, The set man will be a man of peace. el hombre establecido será un hombre de paz. But when the city church gather, Pero cuando la iglesia en la ciudad se reúne, those pastors esos pastores that are leaders of churches, que son líderes de iglesias they are actually elders. son en realidad When ancianos. those elders gather, Cuando esos ancianos se reúnen, amongst those elders, entre esos ancianos, one of them will have the grace uno tendrá la gracia to facilitate. para facilitar. That's what I'm saying. Let me give you an example. Déjenme darle un ejemplo. In our nation, En nuestra nación we have many of these forums. tenemos muchos de estos foros In some cities, we have more than one forum. y en algunas ciudades tenemos más de un foro, That's more than one table. más de una mesa. But there are men in the nation that gathers. Pero hay hombres en la nación que se reúnen. In other words, you have local church, Tenemos, en otras palabras, city church, iglesia local, iglesia ciudad church in the nation. y la iglesia de la nación. Now, in the church in the nation Ahora, en la iglesia en la nación is where all these fathers, es cuando todos estos padres, where all these elders todos estos ancianos, that have different forums in different cities, que tienen diferentes foros en diferentes ciudades, they gather. se reúnen. Those are called, we call them the JK, the Judah Kingdom Alliance. A eso llamamos la Alianza del Reino de Judá. Now, many of those men have been apostolic for 20, 30 years. Muchos de estos hombres han estado en lo apostólico por 20, 30 años. There's some of them that has huge forums. Y algunos de ellos tienen inmensos foros. But guess who is the facilitator of that meeting? Pero adivinen quién es el facilitador de esa reunión, That initiated it que lo inició and that's facilitating it. y que lo facilita. Me. Yo. And I've only been in the apostolic for 12, 13 years. Y he estado en el apostólico por 12 I'm one of the younger años más o ones. menos. Yo soy el más joven. But when we came together, Pero cuando nos reunimos, because we all felt we need to get together as men apostles in the nation, porque sentimos que nos teníamos que juntar como apóstoles en la they nación, turned to me. Ellos They said, vienen a Ben, mí you've got this grace of gathering. y dicen, tú You've tienes got the esta grace, the gracia facility de to arrange facilitar, things. You go ahead, you take care of this. organizarlo, tú te So ocupas de ever esto. since that thing has been facilitated and administrated out of our offices in our church. Así que eso ha sido facilitado, organizado y administrado por nuestras oficinas en la iglesia. And there's men that's been in the apostolic longer than I am. Y hay hombres They've que han got estado en el bigger apostólico ministries. mucho más tiempo antes que But yo they y que tienen acknowledge ministerios más grace. grandes que yo, pero reconocen la gracia. I'm a good organizer. Yo soy un buen organizador. Ask Christian, he'll tell you. Pregúntenle a Cristian y él les contará. I'm deadly. Yo soy mortal. Every little thing. I Cada miss cosa, nothing. detalle, significa, Nothing. I know exactly how things should happen. yo sé exactamente cómo todo And how tiene que you must see, funcionar. must come to my church and see how many people they're running around like soldiers. En mi iglesia están corriendo como soldados. Tienen Sir, que yes, verlo. sir. Sí, señor, sí, Discipline. señor. Disciplinados. Excellence. Excelencia. That's how I live. Así vivo yo. And I like the nice things in life. Y me gustan las cosas buenas en la vida. I like the champagne and Me caviar. gusta el champán y el caviar. Yeah. Sí, That's my grace. es mi gracia. You might not have that grace. Quizás usted no tenga esa gracia. I've got it. Yo la tengo. I love nice things. I Amo- love beautiful things. Amo las cosas And hermosas. all these guys want to hang around me Y todos estos quieren so rodearme that grace can rub off on them. para esta gracia tocarlos Yeah. a ellos. There's some of the guys that will tell you they've been in the apostolic for long. Say, Ben, there's something on you that I want. Y algunos de los They want hombres me en to el travel foro me with them. dicen, hay algo en ti que yo They quiero. want to go have holiday with me. Quieren ir de vacaciones conmigo, Because they quieren estar say, tiempo this guy conmigo. knows how to enjoy life. Porque este hombre sabe cómo disfrutar de la He vida. works hard, but he also plays hard. Nos mira de manera cercana fuerte, pero también nos deja jugar So fuerte. recognize the grace amongst you. Así que pueden It's reconocer not la a- gracia. And none of us sit there and we feel threatened. Y nadie se tiene que sentir amenazado. None of us. Ninguno. So we sit at the table, I give the pace, Así que I arrange the places. yo doy el We- ritmo, arreglo el lugar, lo We organizo do breakaways. y hacemos retiros. I take them to on safari Y los llevo de safari for 3 to 4 days. de 3 a 4 días. And we stay at a nice 5-star lodge. Y estamos We en arrange una everything.
en un But lugar when we muy come lindo. together, Y cuando nos I reunimos, sit, I open with prayer, I facilitate. yo oro, hablo con una oración y facilito esa reunión. But the facilitation is not speaking the whole time. Pero eso, el tema de organizarlo, I facilitarlo, no would es hablar todo el send tiempo. the conversation in a direction Yo envío la conversación en una dirección and then just let the Holy Spirit lead us. y dejo que el Espíritu Santo nos And the guíe. guys would participate. Y los And the hombres graces, y la gente will be participa. released. Y las gracias son and soltadas. we eat of the different graces. Y comemos de las And diferentes if I gracias. see somebody get sidetracked, Y si veo que alguien se desvía, I'll say, no, just come le back digo, to no, the no, point. vuelve. So it's not controlling. Entonces no es There's controlar. no controlling in the apostolic. No hay un controlar en There's lo no apostólico. manipulation No and hay control. manipulación o control. You understand? It's facilitate. Es facilitar. You have to have wisdom. Hay que tener sabiduría. And then all of a sudden the Holy Spirit would just come and Y de we repente would el tap Espíritu into that Santo thing, viene. and the most phenomenal revelations would get unlocked. Y la más fenomenal revelación es abierta. And we all leave that place Y todos dejamos ese lugar empowered, en poder, strengthened. fortalecidos. Nobody said, oh, he did that and I did this. Nadie dice, él hizo, You know, este hizo esto y el otro hizo lo Those are otro. childish things. Esas son cosas infantiles. So I'm telling you, that's how we operate. Esa es la forma en la cual I'm actually the operamos. least amongst the apostles. Yo soy el like menor Paul said. entre los But I'm apóstoles, the one that runs the show. pero es aquel que lleva a cabo el show. And they graciously let me. Y la gracia, They graciously let me. y él con gracia me guía. Su gracia me guía. Because I carry the grace Porque yo llevo la gracia to facilitate. para facilitarlo. You see? ¿Lo ven? That's how you should operate. Esa es la manera en la cual debe operar. And we have to learn how to celebrate grace. Tenemos que aprender a celebrar la gracia. Amen. Amén. There's no competition in the apostolic. No hay competencia en lo apostólico. There's no such thing, I'm first, you last, or what. I was here No hay first. cosa como yo soy el primero y yo soy el último. It's grace. Es gracia. We operate with grace. Operamos con You gracia. can never argue with grace Nunca puedes discutir con la gracia. because God gives grace. Porque Dios da la gracia. Amen. Okay? ¿Ok? Any more questions? ¿Alguna pregunta más? Come on, you got to use me while I'm here. Tienes que usarme mientras estoy aquí. Los que están bajo, y la respuesta es que están bajo, que están en coordinación en equipo trabajando con los capítulos. O sea, que no hay uno que esté a la cabeza y los otros están debajo. She says that by reformulating what the other brother said, is it, she tried to explain it and the way she understands it, that it's not someone who is the head and everybody is under him. But I it, said first among equals. no, es uno entre iguales. I said first among equals. Primero entre iguales. It's like Peter Es como Pedro with the 11. con los 11. Why did he stand up? ¿Por qué él se para? Why wasn't one of the other apostles? ¿Por qué había otros apóstoles? Because he carried the grace. Porque él llevaba la gracia. And the Holy Spirit chose him. Cuando el Espíritu Santo lo eligió, And the other 11 stood with him. los otros 11 se pararon con él. So it was as if the 12 was speaking. Así que era como que los 12 hablaban. Although it came to the voice of one. Así que aunque venía a través de la palabra de uno, You understand? ¿lo entiende? So there's no such. I told you the highest rank in the kingdom is Father. Yo les dije, el mayor rango en el reino es padre. So if fathers come together, Así que si los padres se reúnen, who's the greatest amongst them? ¿quién es el mayor entre ellos? There's nothing greater than Father. No hay nada más grande que padre. So fathers are fathers, no Así que competition. padre es padre, no hay Your competencia. child is ugly, my child is beautiful, your child is fat, Mi mine hijo is thin. feo, el mío es lindo, el tuyo What es are we gordo, gonna el argue mío about? es más flaco. ¿Qué tenemos que discutir? Yes. Sí, What do you want to argue? There's no argue, no no hay competition. discusión, no hay competencia. The problem is with us El problema con nosotros because we have a little bit information. es que porque tenemos un poco de formación, We heard a sermon from Dr. Ben Kleinhans.
Escuchamos un sermón de Dr. Ben we Kleinans, transcribed it, lo transcribimos, we listened to lo it, escuchamos, now we go preach it. ahora vamos y lo Now we think we're predicamos. something better than sliced bread. Y pensamos que somos algo We mejor think we've arrived. y que hemos llegado. The problem is this. El problema es este. If you have not become that message, Si tú no te conviertes en ese if that mensaje, message has not become your life, si ese mensaje no se convierte en tu you should vida, actually not speak it. en realidad no deberías hablarlo. Remember? We Recuerda, preach what we live. predicamos lo que vivimos. We don't live what we preach. No vivimos lo que predicamos. So if this season's message has not become your life, El mensaje de esta estación, si no se ha vuelto tu vida, you should not preach it. no deberías predicarlo. You understand what I'm saying? Entiende lo Preach it que in the digo. sense of you Predicar want to en el instruct sentido other people, que tú quieres, but you yourself have not aligned. corregir a otras personas y tú mismo no te has alineado. Now I know sometimes that revelation comes differently, in Yo different sé ways. que For a instance, veces la revelación viene de manera diferente. sometimes you would read a scripture, A una vez usted lee una you escritura, would read it again la and lee de again and nuevo y again. nuevamente, And the more you read nuevamente. it, Y cuanto más la lee, the clearer it becomes. más claramente se vuelve. It's the same sometimes. Sometimes you have to preach something, Es lo mismo que and decir while you preach it, que cuando uno está it's predicando happened algo, many times. muchas veces I would prepare, yo lo preparo and while I'm preaching it, y mientras lo estoy all of a predicando, sudden it explodes. de repente algo explota. It just explodes. I Explota. get these visions and I Y see, tengo estas and I visiones come y to a veo greater y understanding. llego a un entendimiento mayor. But the fact is this: Pero el tema es the este. basics of what you're preaching, La base de lo que está you should predicando, at least live it. al menos Otherwise, debe it becomes vivirlo. just a transfer of information. Si There's no no, impartation. solamente es una transferencia de información y no hay impartición. And don't go try and brag and try and be something because I give you the material. Y no trate de alardear o enorgullecerse porque yo le di el material. Yes. Sí. Freely you've received, Con gracia han recibido, freely you give. con gracia lo dan. I also listen to other men. Yo también escucho a otros hombres. I've got nothing to brag about, No tengo nada para alardear, nothing to boast about. nada para enorgullecerme. All about God Todo se trata de Dios and His grace. y su gracia. Without His grace, I'm nothing. Pero eso Useless. es inútil. Es inútil. Useless. Es inútil. You understand? ¿Entienden? That's why the Sin season gracia has es inútil. no reputation. Por eso en esta transacción no hay reputación. You have nothing to defend. No hay nada para defender. What do you want to defend? ¿Qué quieres defender? You didn't give your life for the church. Tú no diste tu vida por la You iglesia. did nothing. Tú no hiciste nada. Amén. It's His church. Es su iglesia. It's not your church. No es tu iglesia. It's His church. Es su iglesia. He died. Él murió. He paid the price. Él pagó el precio. Not you. No usted. So what do you want to brag about? Así que, ¿de qué quieres alardear? So there's nothing that we can defend. No hay nada que puedas defender. That's why in this season we become vulnerable. Por eso en esta estación tú vuelves vulnerable We become transparent. y transparente. When you're weak, I'm strong. Cuando yo soy débil, Él es fuerte. That's what Jesus is expecting. Eso es lo que dijo Jesús. That's your dependency upon God. Esa es tu dependencia en Jesús, perdón, y en That's why Dios. we need grace. We need Eso necesitamos grace. gracia, por eso necesitamos gracia. Amen. Amén. I hope this gives you a perspective of the true church of Jesus. Espero que esto les dé una perspectiva de la verdadera iglesia de Jesucristo. Any more questions? ¿Alguna pregunta más? Yes? Ya, una pregunta sobre la gracia. A question about grace. Ya, cierto que nosotros recibimos una sustancia de Dios al recibir el don de la gracia. We receive substance from God when we receive the gifts of grace. Yo lo recibo de esta forma, o sea, mientras lo está explicando él. While you Em, are saying it, I receive it in this way. Si el pan es gracia If bread is grace y la gracia llega hacia nosotros junto con una esencia de Dios, and grace reaches us together with an essence from God, para mí esa esencia de Dios es algo sobrenatural, recibir yo algo sobrenatural. to me I'm receiving something supernatural. Y en la oración, o sea, la oración de ejemplo dice que todos los días debemos pedir el pan nuestro de cada día. O sea, una sustancia de gracia todos los días, o sea, una sustancia sobrenatural todos los días. That's why the prayer says that the exemplary the prayer says that we have to receive grace every day. We have to pray so as to receive grace every day.
Que por eso a la the vez substance. que por eso a la vez las escrituras nos dice que nosotros vamos a hacer cosas mayores que hizo Jesús. That's why the scripture De acuerdo says a la that gracia we are que going cada to uno do recibe. greater things than Jesus, according to the grace that each of us has received. That's when we come together. Eso es cuando nos It's when the reunimos body, juntos. when the body functions Cuando el as a cuerpo whole. funciona como That's where the un, greater works. The greater works como are un going to be for todo. one person. No habla de una sola persona, habla de cuando el cuerpo se When reúne como un when todo. the 5,000 comes together. Cuando los 5.000 se reúnen juntos. When the corporate comes together, some Cuando come el together. templo corporativo That's se the reúne greater juntos. works. Esas son las obras mayores. Claro, porque como habla de la sobreabundancia, por ejemplo, los 5.000, cuando habla de los panes y los peces, está hablando de algo sobrenatural igual. When it speaks about the 5,000, it speaks about something supernaturally. Yeah, we should. Does she want to preach now? Does she ask a question? ¿Quiere hacer una pregunta o predicar? No, o sea, es que para mí la conclusión es que la gracia está ligada completamente a la sobrenaturalidad, pero de yo llamarla cada día, como él dijo, yo tengo que pedir el pan cada día, pedir la sobrenaturalidad de Dios cada día. I understand that grace is connected with supernatural things. So I have to ask for the supernatural every day. You don't ask for the supernatural. Tú no pides lo sobrenatural. The supernatural comes because of grace. Lo sobrenatural viene a causa de la gracia. One of the definitions I gave you from the beginning. Una de las definiciones que di desde el principio, That's why you have to go listen to these CDs over and por eso over hay que ir a again. escuchar este CD una y otra Because there's vez. things I've said that you haven't heard. You heard it, Porque but hay you cosas didn't hear. que escuchaste pero no oíste bien. I said one of the definitions of grace is Una de las definiciones de gracia es the substance from another realm, la sustancia de otra esfera, the supernatural, de lo sobrenatural, that gives you an unfair advantage. que te da a ti una ventaja inmerecida o injusta. Because if you receive substance from a natural realm, Porque si recibes cosas, sustancia de la esfera natural, if we both eat a piece of steak, si ambos comemos una porción because it's available in this natural realm, de carne, It will give porque us the está same disponible, energy. nos dará la misma imagen, it will give our bodies the same energy. la misma energía la dará a nuestro But if you cuerpo. receive something from another dimension, Pero si recibes algo de otra dimensión, that dimension, esa dimensión, that substance esa sustancia, is a much greater substance. es una sustancia mucho más And it grande gives you an advantage que te dará una upon those ventaja that's on the earth. sobre aquellos que están en la But it's tierra. actually an unfair Pero en advantage realidad es because of it comes out of another realm. injusta porque viene de otra esfera. Amen. Yes. It's like when you're an athlete Es como cuando eres un atleta and you're on a super steroids. y estás en la carrera. You run faster than anybody else. They wonder, what's happening to this guy? Corres más rápido que otro. ¿Qué pasa con este hombre? It's grace. Es gracia. Yes. Yes? Puede abrir mi corazón. I want to open my heart. En septiembre del año pasado, Last year in September, en mi tiempo de intimidad, in my intimate time with the Lord, He spoke to me para mi nación, para Chile. about my nation, about Chile. Entonces el So, Señor me dice eso, me dice, the vienen Lord 3 told años me de gracia that, sobre Chile. There are coming 3 years of grace over Y Chile. yo conté hasta el 2018, So I counted up to pero yo entendía que 2018. Dios no me hablaba de ni que venía ni But I de rapto, understood no tenía that que ver God con was eso. not talking about rapture or His Pero, second coming. pero yo lo llevé, claro, But a I- salvación, pero entiendo I que su understood gracia about siempre ha estado en salvation. Chile para salvación, But His grace has ever been in Chile for salvation. para salvación. Entonces quería entender bien So de I qué Él me wanted decía con la To gracia, understand, porque Él me dijo in 3 a años good de way. gracia, que era lo que me quería decir. I wanted to understand correctly what Y- He wanted to tell me. Y por la enseñanza de Él, According to your teaching, mi pregunta es My question is- si lo que Él me quiso decir fue que en estos 3 años Did you viene want- una sustancia mayor de Él sobre Chile. did He wanted to tell me that there is a greater substance of Himself upon Chile? 3 años de revelación 3 years of revelation, y de traer a ángeles, como Él dice, And- ministro, years in which He will bring angels, ministers, para abrir nuestros ojos como so that nación. our eyes can be opened.
O sea, si puedo aplicar la enseñanza para la palabra que Dios me dio, 3 años de gracia, de una abundancia Can I diferente. apply that word to the vision I received? Yes, you can. I mean, God, I didn't speak to you. God spoke to you. I didn't speak to you. You Dios didn't se lo speak habló. to me. No me lo habló a mí. So- Yo no Claro, te lo You hablé. should Sí. actually, but you can. Pero The other sí thing lo is puede. also this, that we have to be very careful. También tenemos que ser muy Is cuidadosos. that sometimes God will send us angels Dios a veces nos enviará ángeles for a period of time. por un periodo de tiempo. And if we don't accept them for who they are, Que si no los aceptamos por you quién see, son grace ellos, can come in any form. la gracia puede venir en cualquier forma. For instance, Por ejemplo, when Jesus appeared to the two men on Amos, on the road cuando to Amos, Jesús apareció a los dos hombres de he was camino en teaching them, Maús, talking about the scriptures. estaba hablando ellos de las And they escrituras went into the house. y entró a la They did casa. not see or recognize him. No lo reconocieron, no lo vieron. But when he broke bread, Pero cuando partió el pan, he disappeared. él He actually desapareció. in them. En ellos They realized who he was. se dieron cuenta quién él era. And the thing is this: El tema es este. if we don't accept the grace carriers that God sent us, Si no aceptamos los portadores de gracia que Dios there nos ha must- enviado, there's a consequence for all of our decisions. hay una consecuencia para todas nuestras decisiones. Then that scripture comes into play that says, Ahora viene esta escritura que dice, "Oh Jerusalem, Jerusalem, oh Jerusalén, Jerusalén, how many times did I want to gather, long to gather you as a hen gather her chicks? ¿cuántas veces te he querido juntar como una gallina junta sus polluelos? But you killed the prophets and you stoned the sent ones. Pero mataste a los profetas y apedreaste a los And enviados. therefore your house will be left to you desolate." Y por eso tu casa quedará desolada. So if we don't receive the grace that comes to us, Así que si no recibes la gracia que if we viene don't a receive the grace nosotros, carriers, si no recibes los portadores de or gracia, discern them in whatever form they come, o si no los disciernes en la forma que ellos vengan, we might lose it. lo podemos We might perder not receive them. y podemos no And then recibirlos we'll leave our house desolate. y queda nuestra casa desolada. There's times of visitations. Hay tiempos de I believe visitaciones. it. Yo lo creo. This is one of the heart sore things for me in the apostolic. Esta es una de las cosas más duras en lo So apostólico we para go mí. into nations Es cuando entramos a and we naciones see how pastors struggle to understand what we are saying. y vemos cómo los pastores luchan en entender lo que estamos And they diciendo don't receive the grace. y no reciben la gracia. You understand? ¿Entiende? Once you receive, Una vez que usted lo recibe, then that word can manifest in your life. esa palabra entonces se puede manifestar en su But if you vida. don't receive the grace carrier, you're not going to receive grace. Pero si no recibe el portador de gracia, no recibe la And gracia. there's many people, Y hay mucha many gente, nations that are closed for this word. muchas naciones que están cerradas por esta So palabra. we have to embrace it with everything on the inside of us. Así que tenemos que abrazarlo con todo lo que está And we have dentro to nuestro pursue this thing. y perseguirlo. Run with it. Give correr birth con to it. esto y darle- Listen, this is not my nation. Esta no es mi nación, It's your nation. es la nación de ustedes. I'm just the bread that God sent, the grace that God sent Solamente to. soy el pan, la gracia que Dios ha open your enviado eyes para abrir los so ojos de you can ustedes, see Him. para que puedan verlo a Él. Ultimately, it's your Pero responsibility. de manera final es responsabilidad de This ustedes. is your nation, your Esta es la responsibility. nación de ustedes, la What are responsabilidad you de going to do ustedes. about it? ¿Qué van a hacer con ella? That's why you need to get hold of all the teachings. Por eso tiene que Study tomar it. todas las Listen to enseñanzas, it. estudiarlo, Day in, escucharlo, day out, day in, día tras día, till you become the message. hasta que se vuelva usted en el mensaje. The highest form of anything La forma más alta de cualquier cosa is to become it. es convertirse en eso. You should not just tithe, No solamente debe but your diezmar, life must become the tu tithe. vida se tiene que convertir en el You should not diezmo. just give offerings, No solo dar ofrenda, but your life must become an offering. tu vida se Like debe Paul convertir en una says, ofrenda. I Como give Pablo my life as dice, a drink offering. yo doy mi ofrenda como Your life una bebida, must como become algo que es first fruits. derramada. Tu vida tiene que volverse Your life must become grace. primicia. Grace. Tu vida Your tiene life que must convertirse en become gracia. the season. Tu vida se tiene que convertir en la estación. And it can only come if you listen. Y solo puede venir si usted Listen and escucha. do. Listen and do. Escucha Listen y and hace, do. escucha y hace. That's when your house will not be desolate. De esta That's when manera God su will casa no drive quedará out all the desolada. wild animals and all the Y esta es la forma en enemies la out cual of your Dios land. echará a todo enemigo, Out a of your todo nation. animal salvaje de su tierra, de su nación. But if there's no increase, Pero si no hay un incremento, because increase can only come because of grace, porque el incremento solo puede venir a causa de la gracia, your enemies will still be there. sus enemigos todavía estarán ahí. Poverty, lack. Pobreza, escasez. Any more questions? ¿Alguna pregunta más? I have a doubt.
concerning Hay una palabra que habla de que los fríos estarán más fríos y los calientes más calientes, o más consagrados o menos consagrados, por decir así. there is a word which says that the ones who are cold will be colder and the ones who are hot will be hotter or more committed. El sentir de mi corazón ha sido que Dios nos ha estado empujando a tomar determinaciones radicales. I felt that God has been pushing us so that we can take radical decisions Y por mi nación, for my nation. he llegado a pensar que Jesús viene pronto. Cuando usted dijo que Jesús aún no viene, me alegro por un lugar, porque una parte yo sé que tenemos que alcanzar esos objetivos que Dios tiene con cada nación. I think that Jesus is coming soon, but you said that he's not coming yet, so that gives me hope. It makes me happy so that we can accomplish the goals that are set up for our nation. Como cada nación va a ser discipulada, ¿verdad? Because every nation has to be disciplined. Cuando habla de ángeles, When it talks about angels, está hablando de ministros que van a venir a impartirnos de esta about gracia. ministers that are going to come to impart that grace. That needs to change. That mindset needs to change. Esa mentalidad necesita cambiar. The grace carriers are sitting amongst you. Los portadores de gracia están sentados entre ustedes. It's not God's not going to send big names from America. Dios no va a enviar grandes nombres de América. That's what I'm trying to tell you the whole time. Esto es lo que estoy tratando de decirles todo el tiempo. If you have a grace carrier in your life Si tienes un portador de that gracia can en tu give you vida bread, que te puede you dar pan, become the grace carrier. tú te conviertes en un portador de You gracia. don't need big names from No America. necesitas grandes nombres de Estados Unidos. Believe me. Créanme. That's why I believe God has sent me as the first fruits company. Por eso yo creo que Dios me está enviando como una compañía de primicias. Like Jesus said, I'm the first. Como dijo Jesús, Jesus is the firstborn amongst many brethren. por eso Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. But that word is actually wrong. Pero esa palabra en realidad The Bible está says equivocada. that word is among Esa palabra entre is the word en. es la palabra en. It means he's the firstborn in many brethren. Significa que él es el primogénito en muchos hermanos. So I'm the first fruits Así que yo soy la primicia that came to wake up the first fruits. que vino a despertar la primicia. Yes. So you don't need. All you need is the revelation. Watch this. Watch this. Remember when Jesus' disciples came to him and he said, Recuerda cuando and that's los John discípulos 6. de Jesús vinieron a él y le dijeron He says, en Juan I'm 6, the bread of life. y él dijo, yo soy el pan de vida. What happened? ¿Qué sucedió? They got offended. Se ofendieron. 70 of his disciples got offended. How can you say you are the bread, the grace carrier? 70 de sus discípulos se Who enojaron gave you permission to be the grace y le carrier? dijeron, ¿quién te dio permiso? ¿Cómo tú puedes decir que eres el portador de No, I'm the bread gracia? of life. Yo soy el pan de vida. And he said, are you offended? Y dice, They se ofenden. says these are hard sayings. Este es algo duro. And he said, are you offended? They said, yes. Se ofenden ustedes, dice sí. And they left him. Y lo dejaron. Offense will cause you La ofensa causará to disconnect from grace. que te desconectes de la gracia. And then watch this. Y mire esto. So Jesus thought, Así que Jesús pensó, well, I just started this new church of recién mine, empecé esta iglesia mía and they're already giving me so much y problems. ya me dieron tanto problema. I don't need this trouble in my No life. necesito este problema en mi Let me vida. just close this church. Cerremos esta iglesia. So he turns to the 12. Así que se vuelve a They los say, 12 y les dice, Don't you want to go to hasta la vista, baby? Ciao. no se quieren ir Get out ustedes here. también hasta la vista, Let me close baby. this door. Cerremos esta puerta. And one of the disciples said, Y uno de los discípulos le Peter dice, said, Pedro dice, Lord, Señor, where shall we go? ¿a dónde iremos? You have the words Tú of tienes las life. palabras de vida You eterna. are the grace carrier. Tú eres el portador de Hang gracia. on. What I want to show you is this. Lo que le quiero mostrar es esto. You see, we read all these things, but we don't always read the Bible the way we should. Leemos todas estas cosas, pero no leemos la Biblia de la manera que debe Right ser in between leída. that whole story I told you, Entre medio de esta historia que yo les he contado, there's verse el 65. versículo The 65 Bible says he went on to say, dice que siguió diciendo, This is why I told you.
Esta es la razón por la cual les dije that no one can come to me que nadie puede venir a mí unless the Father has enabled him. si el Padre no los capacita. What does that mean? ¿Qué significa esto? How does your enablement come? ¿Cómo viene tu capacitación? No. I just taught you. Recién se los enseñé. How does the fullness come? ¿Cómo viene la plenitud? Through grace. A través de la gracia. If you don't accept grace, Si no aceptas la gracia, you will not be enabled. no serás capacitado. That's what he meant. Eso es lo que quiso decir. You cannot come to me unless the Father enables you. No How puedes do you, venir a mí si el you Padre no say te yes to capacita. grace? Si no le dices sí a la gracia. It's the same as the scripture. Many are chosen, many are called, but few are chosen. Es lo mismo que la escritura que dice que muchos son llamados, pocos How do you escogidos. qualify? ¿Cómo calificas? By saying yes. Por medio de decir sí. You see? ¿Lo ven? So it's the same. Es lo mismo. Grace comes to us. The word, the bread of life comes La to us. gracia, la palabra de vida If viene you a don't nosotros. receive it, Si no la recibimos, We are not enabled by the no Father. somos capacitados por el We Padre. need to have grace in our life. Necesitamos tener We vida need en to have nuestras bread in gracia our en nuestras life. vidas, pan en nuestras So you vidas. can't preach to other people if you don't have a grace carrier in your life. Así que no puedes predicarle a otra gente si no tienes un portador If you de don't have a gracia en tu spiritual vida. father that's Si no a tienes sent un padre one, an angel, a espiritual grace carrier, que es un portador de you have gracia, nothing un to say. ángel, un enviado, no tienes You nada are para not decir. enabled. No eres capacitado. You might have some understanding and Puedes tener algo knowledge, de You might be a entendimiento y good conocimiento. orator, speaker, Puedes ser un buen orador, but you carry nothing. pero no portas nada. I cannot say it clearer than that. No lo puedo decir de manera más clara que esta. Last question. Última pregunta. Yes. The back there. Hi. Hi. Mi pregunta es relacionada My question is related el tema homosexual, About lo que homosexuality, mencionó anteriormente. what you mentioned before. Mencionó, primero, estoy totalmente de acuerdo con que I'm faltan totally padres espirituales que fortalezcan I totally a agree jóvenes, adultos, niños. That there is a lack Totalmente de acuerdo. of fathers to strengthen adolescents and kids. Pero en una parte, en la primera parte en la cual mencionó, si podía ser un poco más vulgar, mencionó muy críticamente, lo cual también estoy de acuerdo, lo incorrecto que es tener una condición homosexual. You were very Totalmente de critical acuerdo. about being having a homosexual condition. I also agree with this a lot. Pero terminando But, esa parte, luego mencionó algo de que When you were finishing that part, nosotros you ya no mentioned podíamos acercarnos a predicar that we can't con un texto, el and típico preach. castigo, el que no es incorrecto, It's que like ya a no era tiempo de chastisement, eso. and we cannot go and preach. ¿Por qué mi pregunta? Why is my question? Se supone que las personas, todos los que están acá son líderes. We suppose that everyone Todos that son is líderes los que here están acá, are todos son líderes y leaders, pastores, todos son leaders líderes and pastors y padres y and espirituales. fathers, spiritual fathers. ¿Cómo abordar ese tema? Can we approach that Realmente subject? dejo a la persona desprotegida, Shall I have, sabiendo su condición que es incorrecta, sí, está yendo bien o mal. knowing that his condition is incorrect, shall I leave that person unprotected? Is he talking about, is he a pastor? ¿Eres un pastor? No. No. Sorry, I had an operation in my mouth before I came. Tuve una operación en mi boca antes de venir So sometimes the pain comes back in my teeth. y viene un dolor a mis dientes. I still have to have 3 more operations. Así que tengo todavía que tener 3 operaciones más. Talking about taking care of yourself. Hablando de cuidar de uno I'm mismo, busy. I've got crowns in my teeth, so I'm tengo coronas en replacing them mis dientes with better ones and new ones. The process. y mejores. On Tengo that- que ponerme, es un On proceso. Thursday, when it was your El anniversary, jueves- I forgot. I didn't forget, No. but I was in theater. Yo estaba en la cirugía Go. estaba From en la 7 cirugía o'clock in the morning de till 4 o'clock in the 7 hasta las afternoon. 4. De 7 de la mañana hasta las 4 en la tarde. And I was under sedation the whole time. So when I got out there, I was like a zombie. Entonces I cuando didn't know if salí I ahí was coming estaba or como un going. zombie. No sabía dónde I didn't iba know ni venía. what day of the week it No was. sabía ni qué día de la semana era.
The thing is this, El tema es este. Paul says this. Pablo dice esto. He says, my grace has protected Dice, you. mi gracia los ha protegido. He says, wolves wanted to come in amongst you, Dice que lobos vendrán entre ustedes, but my grace has protected pero mi you. gracia los ha The protegido. grace of a spiritual father La will gracia bring de un padre protection. espiritual traerá protección. But and Paul also said in one place, he says, be Pero my follower as I'm a follower of Christ. Pero también Pablo dice, sean seguidores míos como yo soy a Cristo. And he was actually speaking to his spiritual children. Y le estaba hablando a sus hijos espirituales. Although it's written in the Bible, Aunque está escrito en la Biblia, but he spoke to his children. pero estaba hablando a sus hijos. He says, I will be a father to you. Yo seré un padre para Follow my way of ustedes. life. Sigan mi camino de Follow vida, my mi forma de example. vida, mi And I ejemplo. believe one of the best ways of helping young people Y una de las mejores formas de young ayudar a la men gente to be joven men para ser is hombres to have fathers es tener padres that will exemplify the spirit and the life of a true father. que sean ejemplo de la vida de un verdadero padre. These are not ABCs 1, 2, 3 that you can No teach hay people. un ABC. I many para times usar. ask fathers. Yo muchas veces le pregunto a los padres, So who taught you to be a father? ¿quién te enseñó a ser padre? And they'll say this. Y ellos dicen, Oh no, my father taught me to be a father. mi padre me enseñó a ser padre. That's half the truth. Esa es mitad de la verdad. Because obviously there's things that we see in our father that Por- we will exemplify. Por supuesto que hay cosas en I un follow. padre que vemos y la usaremos como ejemplo y lo seguiremos. But it's actually your children Pero es en realidad tus that hijos teaches you to be a que father. te enseñan a ser padre. Your children mature you Tus hijos te dan madurez. because they teach you how to handle them in the Por- situations that present themselves. Porque ellos te enseñan cómo manejarlos en la situación que se te presenta. And because we did not have fathers, Y porque no tuviste the padre, sons grew up dysfunctional. los hijos crecen de manera disfuncional. But what the fathers need to understand is if Pero they que los- can engage Pero que los padres necesitan and entender become fathers, say yes. si se pueden involucrar y That's why the Bible convertirse en says padre y decir it's sí. first the hearts of the father, Malachi, that needs to turn to the son. Por eso la Biblia dice que es primero los corazones de los padres que se tienen que Then tornar the a los hearts of the hijos, sons will turn luego to los the corazones de los hijos hacia los padres. And then we will have the situation where fathers will be taught through their sons, Y luego tendremos la situación en la cual los padres How son to be- enseñados a how través to de be sus fathers. hijos cómo ser padres. through the situation. A través de la situación. I've learned, I've got 3 wonderful children Yo in the tengo 3 natural. maravillosos hijos en lo natural, They're very disciplined, son muy but disciplinados, they're very blessed. pero también son muy bendecidos. And spiritual, En lo espiritual, I have many sons, yo tengo muchos hijos, but I've lost some of those sons pero he perdido algunos hijos through my immaturity, a través de la inmadurez, through not knowing Mi inmadurez. how to father them correctly. por no ser capaz de saberlos, And God had to teach me very darle quickly. paternidad. Y Dios me tiene que enseñar But He rápidamente. taught me from me being sensitive Pero me enseñó por medio de ser sensible careful. y cuidadoso. and make sure that I walk upright before the God without reproach. Y enseñarme a caminar de manera recta Be sin careful what I reproche. say. Ser cuidadoso con lo que Be digo careful how I handle them. y cómo los manejo. Not that I'm afraid to handle them. No es que tengo miedo de My sons know manejarlos. I'll discipline you very quickly. Y mis hijos saben que yo disciplino muy I've rápidamente. got no problem with that. No tengo problema But con they also eso. know that I love them. Pero también saben que los I amo. show them that love. Yo les muestro mi amor. Not just through my words, but my actions. No a través de mis My palabras, young solamente, men sino want to be mis around me all the acciones. time at the church Mis jóvenes quieren estar cerca mío todo el tiempo. because I'm a true father to them. Porque soy un verdadero padre para So I've ellos. learned through the circumstances. Así que he aprendido a través de las We circunstancias. shouldn't be afraid to become fathers. Así que no tienen que tener miedo de ser Many churches padres. have pastors, but they're not spiritual fathers. Muchas iglesias tienen pastores que no son padres By espirituales. becoming a father, you accept responsibility of the ones that God has entrusted to you. Por medio de convertirte en un padre, aceptas la responsabilidad de aquellos que Dios And te ha you pray confiado. for them. Y oras por ellos. You mention their names before God. Y mencionas los nombres de ellos delante de Dios. They constantly on your mind. Y constantemente están en tu mente. Constantly you think of them. Constantemente piensas en ellos. Mire esto. I should stop talking because when I talk, a lot of things just start jumping up. Debería parar de hablar porque cuando hablo muchas cosas empiezan a saltar de nuevo. Watch this. Mira esto. En Filemón.
Look how Paul speaks to his spiritual sons. Mira cómo Pablo habla a sus hijos That's a good espirituales. example. Este es un buen ejemplo. But many fathers, because of their immaturity and insecurity, Debido a la inmadurez y a la inseguridad, muchos padres they become controllers. se vuelven controladores. They want to say something and everybody has to just jump. Quieren decir algo y que todos anden saltando por ahí. But that's foolishness. Esto es tontería. Well, when I speak now, my sons jump Cuando yo hablo, mis hijos saltan. because of I've shown my heart to them first. Porque les he mostrado mi But watch corazón a this. ellos primero. He says in Philemon 1 verse 8, he says, therefore, En although Filemón in Christ, 1:8, aunque en Cristo, watch the words that he used. miren las palabras que usa. He says, I could be bold and I could order you Podría ser yo muy audaz y ordenarles to do what you ought to do. que hagan lo que deben hacer. In other words, En otras palabras, I could tell you, you better do this now. Yo les podría decir, That's mejor how que lo many, hagan ahora. many pass out from the pulpit. Así muchos pastores son desde el púlpito. But watch his heart. Pero miren esto, su He says, corazón. yet Aún así, I appeal to you yo me apelo a ustedes on the basis of love. en la base del amor. You see the difference? ¿Ven la diferencia? That's a mature father. Ese es un padre maduro. And he says this. He says, I appeal to you. Yo apelo- I appeal to you on the basis of love. Yo los atraigo a ustedes en la base del amor. I then, as Paul, an old man, Yo también como un hombre He's reached anciano maturity. que ha alcanzado madurez, and now also a prisoner of Jesus Christ, ahora en la persona de Jesucristo, I appeal to you for my son Onesimus, yo ruego a ti por mi hijo Onésimo, who became my son while I was in chains. que se volvió mi hijo cuando estaba en cadena. Then he talks about his son now in verse Luego 12. habla de su hijo en el versículo I'm 12. sending Onesimus to you, Te estoy enviando a Onésimo, who is my very heart. el cual es mi mismo corazón. Isn't that beautiful? ¿No es hermoso So eso? sons are not your trophies. Así que los hijos no son tus trofeos, They're your heart. son tu corazón. And sometimes you can order them. Y a veces le puedes dar You órdenes, can command them. les puedes mandar But it's cosas, better to appeal to them in love. pero es mejor apelar a ellos, atraerlos con el amor. Go read the whole instance there. Lo puede leer todo. He says there, at once he says, you owe me your very self. Ustedes me deben a You ustedes owe your mismos, life to me. me deben la vida. Do you know how many people's lives I've saved? ¿Saben cuántas vidas han sido salvadas? Yes, I've saved some of your lives Por sitting mí, here. he salvado la vida de uno de ustedes aquí. Yes, amen. Amén. But the fact is this: Pero el tema es este. we got to be careful how we present it. Tenemos que ser cuidadosos de cómo It's always presentarlo. better to work in love. Siempre es mejor trabajar en amor. There's time for discipline. Hay tiempo para There's time for disciplina. Hay circumcision. tiempo para circuncisión. That cannot be every day of your life. Pero no puede ser todos los días de tu vida. Rather appeal in love. That's the Hay que heart of the Father atraerlos con amor. For God Es el corazón del so loved Padre. Porque Dios tanto amó that He gave. que dio. Amen. I'm done. Amén. He terminado. Con tu melodía me das libertad, me